Hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro, estamos aquí en el Congreso de los Diputados con Íñigo Errejón, doctor en Ciencias Políticas y diputado en el Parlamento Español por Más País. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, tío. Justo es la circunstancia de que estamos en el día de San Valentín, así que te quería preguntar por la cuestión de los afectos en la política. Cuando se fundó Podemos, Álvaro García Linera, con el que acabas de publicar un libro, os advirtió diciéndoos que prepárense para ser jesuitas. Sí. Y, exacto. Y cuando conseguiste... Me sorprende que lo sepas. Sí, me he documentado. Y cuando conseguisteis 5 escaños en el Parlamento Europeo, tú abundaste en esta idea, o eso es un rumor que corre por ahí, dijiste en 2014, vamos a hacer historia y por el camino vamos a jodernos la vida. La pregunta que quería hacerte es cómo compatibilizar, cómo de jodida tiene la vida. ¿Cómo compatibilizar la política o el trabajo, digamos, político con la vida personal? Porque, claro, las relaciones afectivas son importantes en política. Con motivo de, digamos, la escisión entre Podemos y Más País, Pablo Iglesias hizo algunas declaraciones diciendo que en política no se venía a hacer amigos, pero ha habido también varios como escándalos o polémicas en las redes sociales acerca de hasta qué punto diputados o miembros de partidos opuestos pueden llevarse cordialmente en la vida privada. En concreto estoy pensando en un vídeo que se filtró en el que aparecían Pablo Iglesias, Iván Espinosa, Los Monteros y Inés Arrimadas charlando animadamente justamente en esta casa, ¿no? Entonces la pregunta que te quería hacer era esa. ¿Cómo gestionar los afectos privados y públicos trabajando en este oficio tan raro que es ser político? Tengo la sensación de que la respuesta solo tiene que ir como por 2 vías paralelas. La primera es que la política tiene que ver de manera central, de manera nuclear con los afectos. Y no va a existir nunca, últimamente se ha puesto como de moda en un cierto establishment como liberal. Yo creo que con una inspiración como muy habermasiana, que si sacáramos los afectos de la política, podríamos tener una esfera nacional en la que llegáramos como al bien común, ¿no? Como el bien común es algo derivable, precipitable, si pudiéramos sacar los afectos. En realidad los afectos siempre están presentes en la política, incluso en la política que se pretende más fría, más institucional, más procedimental, está siempre marcada netamente por los afectos. En España el predictor más importante de voto, fundamental, era ¿qué votan tus padres? Y por tanto, si tú solo tienes una pregunta para saber qué va a votar una persona, si solo tienes una, digo a nivel nacional y luego por territorios, lo que te va a ayudar más a saberlo, a acercarte, es qué votan tus padres. Eso porque hay una transmisión de afectos que tiene que ver fundamentalmente con una relación de tipo, digamos, o antagonista o agonista de nosotros ellos, ¿no? En esto yo soy muy smithiano, que no tiene por qué conducir a la voluntad de destruir al enemigo. En democracia, digamos que es un antagonismo que hemos reconducido a la voluntad de derrotarlo, pero en condiciones como para que pueda volver a levantarse y plantear siempre batalla, ¿no? Digamos, una especie de, que eso es de Elías Canetti, o sea, digamos, el parlamentarismo como un simulacro permanente de guerra. Hacemos simulacros de guerra para no guerrear, de verdad, ¿no? Así que la política tiene como materia fundamental los afectos. Y el vínculo político, la diferencia política específica es aquella que no es reconducible a ninguna otra relación que no sea eso, la de amigo-enemigo. Ahora bien, digamos, eso en términos políticos grandes. Si me preguntas en términos subjetivos, la vida política exige también una cierta distancia emocional con respecto a las decisiones y los caminos que uno toma. Y ahora, ¿cómo se conjuga una importantísima implicación de los afectos, sobre todo para quienes hemos sido educados en una antropología? O sea, yo he sido educado como en una tradición familiar, en una antropología muy setentista, de familia, de militancia contra la dictadura y muy, digamos, seguramente de la última izquierda, que se creyó como inmediatamente en condiciones como de trascender y de hacer historia y de transformarla de una vez para siempre. Y por tanto, quienes venimos con esa carga emocional a la política, luego tenemos muy difícil, es como que si tuvieras que aprender a coger una cierta distancia con respecto a las cosas. Y el parlamentarismo es básicamente eso, porque tú en el parlamentarismo transas siempre, y si todos son bienes innegociables, porque todos representan el bien y lo bueno, claro, no puedes transar. Y si no puedes transar, es muy posible que en el parlamentarismo no avances nada, ¿no? Entonces, tienes que ir aprendiendo a coger una cierta distancia, pero asumiendo que la política tiene como materia prima fundamental las personas. Y yo he vivido es una cosa que he aprendido después. Seguramente una de las cualidades políticas más importantes es el trato con las personas. El otro día me vi una entrevista
no sé por qué, me acabé viendo una entrevista de Arcadia Espada, que es un tipo que además de ser reaccionario en lo fundamental me suele parecer un tipo bastante mediocre. Y decía una cosa, sin embargo, porque le preguntaban, ¿usted se va a meter a la política? ¿Usted es verdad que va a dar el salto a la política? Y dijo el tipo, yo creo que no podría porque no soporto a la gente. Y es verdad que la política tiene mucho de la capacidad de gestionar el trato con personas concretas, y yo siempre he sido como muy partidario, o he defendido siempre como la autonomía de la política, y que la política no está supeditada a otros ámbitos como la economía, como la geografía, pero dentro de la autonomía de lo político, cada vez creo más en una cierta, lo digo un poco de forma provocadora, pero una cierta autonomía como de lo afectivo, de lo personal y de lo psicológico. Hay hechos políticos que se explican porque dos personas no son capaces de entenderse, o porque dos personas se entienden bien, o porque alguien es capaz de desarrollar empatía con el otro. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los procesos de paz. Hay una película muy buena, que ahora no sé el nombre, soy fatal con esto, sobre el proceso de paz norirlandés, en el que Martin McGuinness y creo que Ian Paisley viajan en un monovolumen, hacen un viaje como de 2 horas. Y claro, son dos tipos que están acostumbrados no solo a hablarse, sino a amenazarse, incluso a estar, digamos, cercanos a grupos armados que se ordenan la muerte unos de otros. Y los tipos llega un momento que se empiezan a hacer un poco cargo de las razones del otro. No estoy haciendo una operación como el humanismo vacío, sino que hay un equilibrio siempre entre que la política gestiona los afectos y que tienes que tener la capacidad como de tomar una cierta distancia para hacerte cargo a veces como de las razones del otro, o de las diferencias con el otro. Es un equilibrio muy difícil. Y ahí hay dos precipicios. Si solo te dejas llevar como por tus propios afectos, puedes ser incapaz de adaptarte a las situaciones nuevas y convertirte en algo así como un fanático. Y si los pierdes del todo, puedes ser un cínico, que te da igual, ¿no? Pues como estoy ocupando un escaño por un partido, lo podría hacer por el siguiente, y si mi partido me pide que haga algo que estoy radicalmente en contra, lo voy a hacer, porque yo se trata de que mantenga la posición en la que estoy. Entre medias, en una gestión como entre los afectos inmediatos y las cosas que quieres desarrollar en el medio y largo plazo, me parece que debe estar algo así como la virtud, digamos, del oficio. Ahí sigo pensando que las cosas de Weber sobre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones siguen siendo valiosísimas, y que la diferencia de Weber, el político y el científico, me parece que sigue siendo crucial para pensar que necesitas las dos, pero que la política tiene una lógica propia, que no puede estar ausente de afectos, pero que no se conducen de forma recta y unívoca, sino que dan giros, ¿no? Uno de los temas más conocidos del feminismo, seguramente de que lo personal es político, y quizás uno de los problemas de la política en su vertiente más espectacularizada, es que la política se reduce a lo personal, ¿no? Y que parece que todo resulta de conflictos o enfrentamientos o amistades entre Pedro y Pablo, entre Pablo e Íñigo, entre Pablo e Irene. Y claro, los jesuitas tenían el voto de celibato como el resto de órdenes religiosas. Y aquí estoy entrando en un tema que quizás es un poco peliagudo, que es la cuestión de que en el momento en que las relaciones afectivas son también sexoafectivas, incluso se pueden convertir en relaciones, digamos, de pareja, y hasta qué punto hay un compromiso de ejemplariedad y de celibato por parte de los políticos que se deben o están casados, por así decir, con la patria o con la nación. No se entiende por la pregunta por dónde va, sobre todo, digamos, proveniendo ambos dos del ámbito académico, pero también existe ese conflicto en relación con un estudiantado que está en mayoría de edad, pero con el cual, evidentemente, entablar según qué relaciones puede resultar problemático, dada la relación, en este caso, de juez y parte, de jerarquía, de evaluación, etc. Entonces, ¿qué opinas sobre todo cara a la ciudadanía, la imagen que a veces ofrece de que son como comanditas, familias, amistades, parejas, o familias incluso literalmente, las que se van enfrentando o uniendo en la política? O sea, la importancia de lo afectivo y de lo personal existe y marca de forma definitiva. O sea, las reuniones son muy importantes, pero con que te tomas una cerveza después de la reunión también. A veces incluso te dice más sobre las afinidades, o hay afinidades que si se fraguan tomándote una cerveza o dándote un paseo, es más difícil luego que se rompan en otros ámbitos, o al revés, si se rompen en uno luego, y eso existe. Y negarlo, digamos, la esfera de lo político no es solo la esfera formalmente de lo político. Sigues dentro de ella cuando has salido de una asamblea, o de una reunión, o de una reunión de un órgano, o de un, ¿no? Y por tanto, si tú tuvieras que hacer un mapa político de este congreso, no solo sería un mapa de lo que sucede en el hemiciclo, sería un mapa de lo que sucede en el día a día, en los pasillos, en los despachos, en las comisiones, y eso influye siempre. Y es lógico que está ahí. Ahora bien, hay que hacer dos esfuerzos, yo creo, para evitar que eso se lo coma todo. Sabiendo que va a estar ahí, hay que hacer dos esfuerzos. Hay que hacer un esfuerzo, nunca me gusta el término pedagógico, pero hay que hacer un esfuerzo explicativo de que, porque una explicación simple siempre vence una explicación compleja. Y
nosotros, por ejemplo, cuando está en Podemos tuvimos diferencias ideológicas sustanciales, de calado, que además están por escrito, pero que poca gente se ha molestado en leerlas, porque había una explicación asequible, más sencilla, más fácil. Una explicación que tiene que ver exclusivamente como con relación entre amigos, ¿no? y contada muy, digamos eso, como en términos muy simplificados. Claro que siempre en política hay un poco de eso, pero hay explicaciones políticas e ideológicas, que además nosotros, que hemos sido siempre, digamos, si algo hemos pecado no ha sido precisamente como de oscurantismo, sino al revés, de contar nuestros motivos, dejarlos por escrito, reflexionarlos, decirlos en charlas, en entrevistas y en libros. Y hay que hacer un esfuerzo porque efectivamente esas razones a veces no se traducían hacia afuera, porque es difícil entender, porque si hay una explicación más sencilla al alcance, pues esa explicación suele acabar triunfando. Y en el circuito muy espectacularizado de los medios de comunicación, pues es mucho más normal que corra como la pólvora, ¿no? Una explicación así. Eso por un lado. Y el segundo esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo de tipo, te diría, republicano. Digamos, cuanto más reparto del poder, instituciones que equilibren, contrapesos, contrapoderes hay, menos dependencia hay de las cuestiones personales o informales. No significa que se vayan a eliminar, porque están siempre ahí, pero, por ejemplo, pienso en una parte de las dificultades como de los gobiernos nacionales populares en América Latina para encontrar relevos, ¿no? A los líderes, a los caudillos electorales, digamos entre comillas, que abren brecha ganando elecciones en condiciones de irrupción inesperada. Tiene que ver también con la dificultad de generar instituciones que no dependan exclusivamente de los afectos personales de quien está al mando, lo cual es siempre dificilísimo, porque tú no le puedes pedir a ninguna persona, a ningún ser humano le puedes pedir, digamos, que pierda su esencia de humanidad. De hecho, ni siquiera lo querríamos. O sea, un gobernante que para llegar a ser gobernante hubiera tenido que perder por el camino todas aquellas cosas que, por ejemplo, le permiten desarrollar empatía, compasión, indignación o esperanza, pues seguramente no podría ser un buen gobernante. Ahora bien, todas esas cosas hay como que bridarlas, y hay que bridarlas con institucionalidad. Y es un proceso que no se acaba nunca, ¿no? Pero hay que bridarlas con institucionalidad. Seguramente en nuestro caso, por una parte, éramos muy jóvenes, seguimos siendo, éramos más jóvenes entonces, no conocíamos mucho de la experiencia a la que nos íbamos a enfrentar, y todo iba a toda velocidad. Y por lo tanto todas las cuestiones, digamos, de construcción y articulación más lenta estaban siempre supeditadas a un objetivo que hoy parece marciano, pero que durante los años 2014 y 2015 fue posible, que es ser gobierno en España, no ser un trozo pequeño del gobierno, ser gobierno en España. Eso fue posible. Era posible las encuestas, era posible el clima y era posible la discusión política. La discusión política iba fundamentalmente de aquello que decíamos nosotros y luego todos respondiéndonos. Digamos, marcamos el paso de este país durante 2 años. Por tanto, cuando te está pasando eso, es inevitable pensar solo en correr, ¿no? En llegar, en asaltar el castillo pronto y rápido. Digamos que por hacer ese recorrido así, con 3 hipotecas que luego acabas pagando. No sé, honestamente, no sé si se podría haber hecho entonces, estoy hablando del primer ciclo, no sé si se podría haber hecho de otra forma. Pero para cerrar te diría que no vale ninguna visión de la política que crea que los efectos pueden ser eliminables. La política la hacen seres humanos y los seres humanos tienen derecho, por supuesto, a los efectos que les dé la gana. Más que tienen derecho es que va a suceder siempre. Mis padres me contaban, una organización maoísta, primero la Joven Guardia Roja y luego el Partido del Trabajo en España. Y me contaban que en su célula tuvieron que explicar cuando estaban juntos, ¿no? Explicarlo políticamente. Claro, es como una etapa previa al neoliberalismo en la que en realidad tu cuerpo, tu sexualidad y tal te pertenece un poco, pero por encima está el partido y por encima la revolución, ¿no? Hoy en día eso no lo aceptaría ni el más furibundo de los militantes, porque vivimos en un régimen en el que el deseo individual no tiene nada por encima. Pero, pese a eso, lo prohibieran o no lo prohibieran, te obligaran a hacer autocrítica o no, los efectos seguirán sucediendo. Digamos, los efectos no los prohíbes. Ahora van a suceder y a la vez se pueden encauzar para producir comunidades políticas que cuiden de la gente, pero que en última instancia no sean dependientes exclusivamente de los humores de la gente. Claro, esto se dice muy fácil y luego sí. Hay que construirlo, ¿no? Pero pensando en términos teóricos me imagino que debe ir por ahí. Sí. Los afectos cumplen un papel central en tu tesis doctoral, presentada en 2012, la lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia, un análisis discursivo. Lo interesante de este... En el 11 yo creo, lo defendí 3 días después del 15M. 3 días después del 15M. El 18 lo defendí, luego di una clase y luego me fui a la plaza. Vale. Pero me acuerdo que la policía no dejaba entrar en la plaza a los que entendía que eran manifestantes. Yo como venía de la tesis, venía con chaqueta y no sé qué, pues me dejaron pasar sin... Vale.
Pues lo interesante del enfoque de la tesis es que, aunque pone análisis discursivo en el subtítulo, el concepto de discurso que tienes es muy amplio. Tal y como lo defines, el discurso es básicamente cualquier tipo de construcción de sentido, y no solamente lo que se dice de manera oral o escrita. Y evidentemente la construcción del sentido, pues las emociones, las pasiones tienen un papel importantísimo, y hay una crítica de todo, digamos, toda la teoría racional de utilidad, todo, digamos, lo que tú denominas la pospolítica, ¿no? Es decir, la reducción al fin y al cabo de la política en la traducción de intereses que se dan en la economía, lo que acabas de decir previamente, ¿no? Y una de las cosas que planteas es justamente cómo en el ámbito latinoamericano cumplen un papel muy importante ciertas pasiones calientes. Y la pregunta que te quería hacer era hasta qué punto en la experiencia política en Podemos y luego en Más País ha habido un intento de levantar ciertas pasiones calientes, y cuánto de éxito y fracaso ha habido en ese intentar levantar la temperatura de las pasiones en el ámbito español. Uno de los lemas, el primer lema de Podemos en 2014 era ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Y en 2016 la sonrisa a un país, ¿no? En ambos casos, que tú tuviste un papel muy importante en la definición de ambas campañas, se estaba apostando justamente por esto, es decir, frente a las pasiones frías o del miedo, el temor, etcétera, apostando por la ilusión, la sonrisa y demás. ¿Hasta qué punto no es traducible a Europa, por decirlo rápidamente, este tipo de pasiones calientes, y hasta qué punto en el ámbito español o europeo en sentido amplio domina más bien esas pasiones, digamos, tristes, el resentimiento, digamos, afectos a la contra? Es curioso cómo siempre que aparecen en España fenómenos políticos que son especialmente críticos y no constructivos, digamos, destruyentes y no constituyentes, generan una gran simpatía por un porcentaje increíble del electorado, ¿no? Caso muy señalado evidentemente del 15M. Pero en el momento que se pasa, digamos, del diagnóstico a la receta, ahí es cuando uno empieza a perder simpatías, votantes, seguidores, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, del momento que se pasa de la crítica al sistema establecido a la alternativa, la propuesta positiva de un mundo distinto. Que yo sé que es una pregunta un poco compleja. No, estoy tomando notas porque eran varias ideas y muchas de calado. A ver, por una parte, efectivamente, para situarnos, parto de una visión, digamos, con un Gramsci llevado más allá de Marx, o con un Gramsci llevado más allá de los confines del marxismo, de autonomía de lo político entendida como que el sentido político de las cosas no viene dado por nada que suceda antes de la política, sino que el sentido político de las cosas se deriva de una lucha discursiva. Esto es, un terremoto puede ser un castigo de Dios, un terremoto puede ser una manifestación de que solo se caen las casas en los barrios pobres y por tanto de la injusticia y de la lucha de clases, o un terremoto puede ser simplemente una casualidad a la que no hay que echar culpas a nadie y que hay que unir fuerzas con el gobierno, ¿no? Por decirlo así muy rápido. Es decir, que todo hecho, incluso los hechos más... Yo no entiendo esa separación como entre esa separación que ahora se ha puesto muy de moda, que además le es incluso totalmente ajena al marxismo, esta especie de separación como entre lo material y lo cultural, que es una cosa que, digamos, el propio Marx rechaza muchas veces, pero que no, incluso el hecho más, entre comillas, duro que te puedas imaginar, es susceptible de recibir un significado u otro, y eso depende de la lucha política en torno a qué significa eso para una sociedad en un momento dado, ¿no? Y por lo tanto, para mí, el discurso no es... Ha habido un conjunto de críticas a la teoría, digamos, a esta teoría gramsciana que yo y otros hemos trabajado, que son las críticas, algunas supongo por desconocimiento y otras por mala intención han intentado como reducirlo a un conjunto como de trucos de marketing electoral, ¿no? Como que el discurso es solo un conjunto de lemas. En el libro, con García Linera, ponemos ejemplos de que efectivamente el discurso es toda acción que produce sentido, que le atribuye sentido a las cosas, que construye sentido, a que tenemos derecho, a que no, quiénes somos, qué podemos esperar del futuro, quién es culpable de las cosas que nos pasan, qué cosas son problemas políticos y qué cosas son problemas privados. Y por tanto, no sé, no forzamos, pero con voluntad provocativa, pues por ejemplo contamos, bueno, un teleférico en la ciudad de La Paz puede ser, un teleférico construye sentido, porque un teleférico, por ejemplo, ha hecho que barrios aymaras y barrios blancos que estaban separadísimos y que la gente no se mezclaba, de repente pagando un peso con 50, un boliviano con 50, pues de repente cambias de barrio y han cambiado el sentido de lo que es la ciudad. Incluso han cambiado, digamos, han mestizado algunos barrios, han cambiado la idea de cuánto tardas de un sitio a otro, de cuánto de lejos está una cosa de otra, y han cambiado la forma de ver la ciudad. Y un banco, por ejemplo, un banco al que se le ponen pinchos para que no pueda sentarse para que no pueda dormir un mendigo, es un tipo de sentido, es un tipo de discurso que está diciendo quién tiene derecho a la ciudad y quién no. Bueno, no me extiendo con eso, pero lo digo porque para nosotros, cuando pensamos, digamos, de esta visión discursivista, de que la política es la lucha por el sentido,
crean sentido los edificios, crean sentido las leyes, crean sentido los títulos académicos, los títulos de propiedad, claro, todo eso es atribución de sentido y te dice quién eres, ¿no? Yo creo que no es traducible del todo, o sea, es evidentemente traducible, y es, en mi opinión, es una lección de los procesos de signo nacional popular en América Latina, que la política tiene momentos más fríos y tiene momentos más calientes, y que en todos juegan un papel fundamental los afectos y las pasiones. Ahora bien, creo, no se puede establecer una lógica general, pero te diría que tienen... Cuanto más desarrollado está el Estado y la institucionalidad en una sociedad, y por tanto hay menos ámbitos comunitarios y más ámbitos, hay menos ámbitos, si quieres, populares de pueblo, pesa menos el componente de pueblo y pesa más el componente de ciudadanía, es una sociedad que se acostumbra a tramitar las cosas de forma más individual, de forma más procedimentada, y por tanto en la que en general los afectos juegan un papel menor. Y esto tiene que ver con cualquier aspecto. Quiero decir, si tú para saber cómo vas de Madrid a Oviedo, ni siquiera tienes que saber cómo vas, porque ya te lo indican las carreteras. No tienes que preguntar si la carretera está bien o mal, porque siempre está bien, o casi siempre, vamos. O te vale con meterlo en internet, eso crea un tipo de enlace. Crea un tipo de relación con el público, radicalmente diferente de si tú para ir de Madrid a Oviedo primero te vas a bajar al mercado de tu barrio a preguntarle al chico que vende frutas o a la mujer que vende pescado, que las conoces, que sabes que no sé qué, oiga, ¿usted sabe cómo se va a Oviedo? ¿Qué tal está la carretera? Pues mira, yo no lo sé, pero su hija fue hace nada, se lo preguntas. Si el autobús pasa siempre a cada hora, en América Latina, por ejemplo, a mí me sorprendía las primeras veces que te subías en autobús y el autobús no tiene paradas fijas. La parada se la vas diciendo tú. Oiga, déjame en esa esquina. No, en esta esquina no me viene bien, en la siguiente. Eso inequívocamente crea un vínculo con lo público, una forma de relacionarte con el público radicalmente diferente de si todo está pautado. Tienes una parada, llegan al minuto, digamos que ganamos en eficacia y perdemos en vida comunitaria y en protección, ¿no? Lo hacemos todo más rápido, pero lo hacemos todo un poco más solos. No estoy haciendo, digamos, una apología como de sí, moderna, ¿no? Pero eso crea un tipo de vínculo, digamos, en un caso más popular y en otro caso más ciudadano. La primera pegatina que sacamos en Podemos, que también la saqué yo, era una que decía, es la hora del poder, es la hora del protagonismo popular y ciudadano. Popular y ciudadano, mucha gente no... todavía se sigue... Claro, yo ya no formo parte porque me echaron, pero el Consejo Ciudadano de Podemos se sigue llamando Consejo Ciudadano. Y la mesa se llama, la ejecutiva, todavía el nombre oficial por lo menos, se llama Mesa Ciudadana. Eso yo no tiene los dados para pensarlo. Era la reflexión sobre un tipo de composición social que se da en España, que me parecía que era la traducción necesaria de modelos que yo había pensado y conocido en América Latina, pero que aquí operaban de otra forma. Porque el componente ciudadano pesaba más que el componente popular. En los momentos más calientes, en la plaza, en los mítines, en los momentos más de avalancha, de irrupción, pesa más una composición de tipo pueblo. Nosotros, juntos, como un sujeto unitario, vamos a hacer la historia. Pero en el día a día pesa más una composición de tipo ciudadana. Si tengo un problema 1, voy a la ventanilla 1. Si tengo un problema 2, voy a la ventanilla 2. Si tengo un problema 3, voy a la ventanilla 3. Si estoy de acuerdo con un partido, lo veo por streaming. Si veo, no, digamos que un momento como más frío. Esa fue una traducción, digamos, en la que puse mucho énfasis ya desde el primer Podemos, ¿no? Entonces, hoy en día, pues yo creo que, a ver, hay tres cosas ahí que señalas para pensar hoy en día, que es una, inequívocamente estamos en un momento mucho más frío, de regresión cultural y efectiva en la vida política española. Creo que en lo fundamental, la gente en las últimas elecciones, y creo que eso no exagera en absoluto nuestro resultado, que fue menor de lo esperado, la gente votó más bien a la contra que a favor. En el 2015, 5 millones de personas votaron a favor para recuperar el país de las manos de la oligarquía y refundarlo, casi nada. Y hoy creo que el motivo fundamental ha sido votar a la contra. Los progresistas votando para que no ganen las derechas radicalizadas y las derechas votando para que Sánchez no le entregue el país a los populistas y a los separatistas, ¿no? Electomanía hizo una cosa que no tenía ningún valor estadístico, pero que sí tenía un valor representativo, digamos. Era curioso porque hacía una encuesta que decía que de últimas aquí prefería el presidente del gobierno, a Abascal o a Puigdemont. Y mostraba bien, digamos, 2 trozos de España votando a la contra, ¿no? Y por tanto pesa menos una ilusión como refundacionalista o si acaso más frío regeneracionista de nuestro país, y mucho más una cosa de que no ganen ellos y que haya otra cosa. No me gustan, los míos no me entusiasman, pero sobre todo que no ganen los otros. Creo que nuestro momento está así. Es un momento paradójico en el que las izquierdas, con todas las dificultades, digamos, de este término que
enclaustra, digamos, si el eje es izquierda-derecha siempre gana el PSOE, o sea, el principal beneficiario del eje izquierda-derecha es el PSOE, porque tú le dices al que está a tu lado, oye, no te escindas, únete, y en el utilizante te lo acaba diciendo el PSOE, que te acaba diciendo, si el problema es para la derecha, no, cerrar. Pero las izquierdas hoy tienen más poder institucional y sin embargo están culturalmente a la defensiva. Digamos que hoy hay avance institucional, más poder institucional y culturalmente a la defensiva. Quien plantea las grandes cuestiones y tiene ánimo de ofensiva son las derechas que llegan incluso a cuestionar los consensos del 78, que los cuestionábamos nosotros hace 3 años. Y hoy parece que hay que defenderlos de las derechas que entonces, ha cambiado claramente, ¿no? el patrón. Eso por un lado. Por otra parte, vivimos en una época en la que es muy difícil imaginarse el futuro. Yo esta es una reflexión que vengo haciendo últimamente, como en charlas, pero en cualquier plataforma que cojas, no voy a hacer publicidad, pero todas las plataformas como de series y pelis, no vas a encontrar una sola serie o película que te cuente el futuro de forma mejor. En ninguna el futuro es un momento hermoso. En ninguna el futuro es un poco mejor. La gente es más libre, más feliz, se quiere mejor, duerme más horas, el planeta está menos contaminado, come mejor. En todas el futuro es peor. Hasta el punto tal de que si alguien lo hiciera, nos parecería una especie de bobo ingenuo, ¿no? Y es curioso porque no siempre ha sido así. En otras épocas de la humanidad, en otras épocas del siglo XX, ha habido películas del futuro, incluso cuando éramos niños, en las que el futuro era un sitio como más limpio, que íbamos con mochilas voladoras, que no había enfermedades, que patinetes, futuro. Todo eso se ha acabado. Y ahora, cada vez que nos imaginamos el futuro es una etapa sombría. Es muy difícil imaginarse un futuro prometedor. Tal es así que hoy todas nuestras utopías son unas utopías en un cierto sentido conservadoras. Digamos, aspiramos a volver a un tiempo en el que el capricho de los poderes financieros no lo decida todo, en el que la vida no esté rota, en el que no estemos tan solos, en el que la gente no dependa de los ansiolíticos o de los antidepresivos para poder hacer una vida normal. Aspiramos como a volver a un tiempo en el que las cosas estaban un poco en orden, ¿no? Entonces, el segundo componente es que efectivamente se ha puesto como muy difícil imaginar, un futuro diferente, un futuro prometedor. Y el tercero es que los mitos populares tienen tanta más fuerza cuanto menos se definen. En su amplitud está su capacidad de captar esperanzas y deseos que pudieran ser incluso contradictorios. Cuando se define mucho, es cuando van perdiendo capacidad de abarcar, ¿no? Ahí siempre hay una pelea entre la extensión y la intensidad. Si los horizontes míticos que son capaces de reunir a vastas mayorías son horizontes siempre ambivalentes. Si quieres, una especie de soporte narrativo en el que diferentes grupos pueden incluir sus demandas, aunque esas demandas a lo mejor tengan incluso contradicciones entre sí. La virtud o la capacidad por la cual de repente alguna lucha concreta, alguna demanda se convierte en un catalizador de toda una serie de demandas, no tiene nada que ver con su representatividad estadística. Y en esto sí que difiere, digamos, profundamente del marxismo. O sea, pongo un ejemplo español en Bolivia. Bolivia es un país donde la mayor parte de la gente sean campesinos cocaleros que viven en el trópico y que son indígenas. No. O sea, Evo se parece a una parte de la población, pero no hay ninguna posición privilegiada de clase que te haga ser el referente que articule en un momento dado en torno a la lucha, en su momento, de defensa de la hoja de coca, diferenciada completamente de la producción de droga, que es una cosa que se produce para el mercado exterior y que lo dominan mafias exteriores, cristaliza toda una serie de demandas que no tendrían por qué ir juntas. ¿Qué tiene que ver eso con las exigencias de que no se privatice el agua en un sitio, de que el gas vuelva a ser boliviano, pero también de los precios de la enseñanza, de los transportistas o de... Pues no necesariamente. De repente hay condiciones culturales y afectivas que hacen que una reivindicación particular sea reivindicación particular y al mismo tiempo reivindicación general de una oposición general del estado de las cosas. Y en España yo creo que durante un tiempo, por ejemplo, pasó con los desahucios y pasó con lo de la emigración de los jóvenes. Con los desahucios no afectaban a la mayor parte de la población, pero se convirtieron en el símbolo, para mucha gente que nunca iba a ser desahuciada, se convirtieron en el símbolo de que este país iba fatal y que era una ignominia. Así que cobraron una importancia no solo corporativa, esto sí que es, digamos, de gran chip, pasa de una fase como económico corporativo a una fase de disputar lo universal. Y en torno a ese símbolo, los no representados o los subalternos, o los que se sienten escasamente atendidos o escasamente representados, dicen, no, esto es una frontera que divide claramente el país que existe del país que tendría que existir, o del sufrimiento. Y ya pasa con los jóvenes que estaban sobradamente preparados y tenían que ir de España. No eran una mayoría. Había muchos jóvenes precarios que no se iban a limpiar platos en Londres con 3 másteres, sino que se iban a hacer la temporada de la fresa. Y eso no era un símbolo. ¿Por qué? Porque en torno a los jóvenes que se iban con 3 másteres a estudiar fuera, se quebraba el mito de la meritocracia con el que hasta ahora habían gobernado las élites. Y eso es muy importante porque efectivamente
a menudo las quiebras en un orden se producen más cuando ese orden no es capaz de satisfacer sus propias promesas. No tanto, o sea, los de abajo casi nunca se levantan para inaugurar un mundo nuevo. Es mucho más fácil, a veces lo inauguran, pero ojo, que acaban inaugurando un mundo nuevo, pero se ha levantado al grito de paz, con la consigna de paz, pan y tierra. ¿No? Sí, eso claro, es mucho más común que la gente diga, oiga, no estás cumpliendo tu propio contrato. ¿No? Digamos, los de arriba están faltando a las propias razones en virtud de las cuales nos habían dicho que sumando coincidía con el avance general de la sociedad. Esto que acabas de exponer está muy próximo, evidentemente, a todas las teorías del populismo de Ernesto Laclau y Central Move, que son una de las variantes o versiones del postmarxismo. Hay muchas variantes de los herederos de Marx, de los que hibridan a Marx con otros autores, evidentemente Gramsci, evidentemente Lacan. Y me parece interesante la forma en la que Mouffe y Laclau, en los textos clásicos de los años 60, redefinen el proyecto socialista como radicalización democrática, ¿no? Tomando elementos centrales de la teoría de hegemonía de Gramsci, evidentemente, y el antagonismo de Carl Schmitt, que también salió en esta conversación. Hay, evidentemente, muchos de los temas de la agenda política de izquierdas actual que pueden ser reinterpretados desde un punto de vista democrático. El caso muy señalado, por ejemplo, del pacifismo, de apertura de fronteras, ¿no? Se podría entender que, en última instancia, la democracia se funda en los derechos humanos y que si no se cumplen esos derechos humanos, pues entonces se está rompiendo el pacto democrático. Sin embargo, a mí me parece interesante ver cómo hay ciertos temas como muy identificados con la izquierda que no son susceptibles de reinterpretación democrática o que no se suelen plantear desde el punto de vista democrático. Estoy pensando señaladamente la cuestión del ecologismo y el antiespecismo. Evidentemente, el ecologismo se podría entender como una democracia intergeneracional, ¿no? Es decir, legar a las generaciones venideras un planeta sostenible, etc. Sin embargo, no se está planteando en esos términos, aunque evidentemente una de las figuras centrales de este movimiento, Greta Thunberg, de alguna forma está apelando a ese intercambio generacional, a ese recambio generacional. Pero la cuestión del antiespecismo, la democracia no se puede plantear, porque evidentemente no hay democracia para los animales. Sí, los vemos. Exacto. Entonces, la pregunta que te quiero plantear es esto. ¿Hasta qué punto hay un cierto fundamentalismo democrático en los planteamientos progresistas o de izquierdas que buscan reinterpretar todos los debates en términos de derechos humanos, por ejemplo, los debates recientes acerca del PIB parental, la educación, etcétera, y que estamos dejando de lado ciertos flancos teóricos, morales, políticos, al centrarlo todo en la cuestión de los derechos humanos y la democracia como dimanada de esos derechos humanos? Sí, hay una frase, y yo luego creo que luego le he dejado de seguir porque no me interesa mucho el resto, con todo el respeto intelectual para un tipo de mucha batalla, pero hay una frase de Boaventura de Sousa Santos que decía: hay que interpretar el proyecto socialista como una búsqueda de democracia sin fin. El punto de partida de todo eso es asumir que no va a haber fin de la historia. Y por tanto abandonarte una especie de teología de la historia por la cual ¿no? Habrá un día en que todos, al levantar la vista, lo expresa como bien la orden de la canción, pero es verdad, y sale la internacional, y que hay un día en el que se acaban todas las opresiones, y ese día se acaba la política, y la política será sustituida por la administración de las cosas, ¿no? Bueno, ese día creo que hoy es muy iluso, creo que hoy tenemos herramientas para saber que ese día no llega y que menos mal que no llega nunca. Digamos, que la política no se acabe nunca y que sea un combate permanente es una garantía de libertad permanente, ¿no? Como emancipación respecto a las condiciones dadas. Permanentemente, claro. Digamos que todo orden va a ser siempre discutido y menos mal. Los órdenes que han creído que habían llegado al fin de la historia y que por tanto no es legítima ni siquiera la disidencia en los órdenes que son ya buenos. Digamos que ahí con Lefort yo sigo pensando que la garantía democrática es que sigamos pensando y gestionando las condiciones para que la democracia y el poder sea un lugar vacío, que no le pertenece a nadie por derecho y que nadie ha venido para quedarse permanentemente, porque frente a un régimen imperfecto y abierto puedes contestar, puedes empujarlo en un sitio y en otro. En los regímenes que han construido ya la felicidad es obligatorio, o sea, solo sabemos digamos, la historia de los totalitarismos han construido ya un momento en el que tienes que ser libre y si no eres libre no eres un disidente político, eres un criminal, un enfermo, la historia no se termina, y que no se termine es una garantía y no va a haber orden perfecto, nunca va a llegar. Y eso es una garantía de libertad, eso es una cosa que nuestros críticos liberales nunca han entendido. Han confundido siempre, yo creo que porque lo han estudiado poco, pero han confundido siempre, digamos, nuestra visión de la hegemonía con una especie de pretensión totalizante. Y en realidad la hegemonía es ese régimen por el cual la gestión del poder está siempre abierta, porque como los que gobiernan o los que conducen la sociedad para conducirla tienen que integrar alguna parte de los afectos, las esperanzas o los miedos de los de abajo, la hegemonía siempre es una negociación. Eso no significa que sea una negociación
justa, ni entre iguales, ni equivalente, pero siempre una negociación, y eso asegura que siempre está abierta, y es una garantía de pluralismo. Entonces yo creo que la cuestión de la radicalización democrática bebe fundamentalmente de, por una parte, que la historia no va a tener fin, ni a la Fukuyama, ni según las cosas más, digamos, el marxismo más vulgar, uno, y dos, que el pluralismo político no es un compañero de viaje en procedimiento, sino un objetivo irrenunciable. Y que hemos aprendido por todas las experiencias del pasado que si se cancela una vez no vuelve. Todas las experiencias que dicen, bueno, va a haber una suspensión temporal de las libertades, pero que luego van a acabar en un régimen de emancipación general y de libertad general. Han fundado inmensas comisarías, ¿no? Países en los que el control policíaco era peor que aquellos de los que venían, aún con redistribución económica y con buenos estándares sociales, pero con peor gestión como de las libertades. Y además que las libertades no solo son, o la libertad no es solo una cosa que sea buena en abstracto, es que la libertad te permite, intentar cambiar, tener herramientas para intentar cambiar a un gobernante malo, ¿no? O te permite que haya algún procedimiento de selección de los que van a venir después que no esté guiado exclusivamente, no sé, por la obediencia, por la lealtad, por la aquiescencia. Entonces, con esas dos premisas, la historia no tiene fin y el pluralismo es irrenunciable. Digamos, toda construcción socialista va a tener que ser una construcción que en todos sus pasos tenga que lidiar con el pluralismo, y eso es una opción política y moral, y digamos, que yo hago mía. Armado con eso decían, bueno, no va a haber, hay que abandonar la idea de que habrá un día D que sea una revolución que acabe con todos los antagonismos, siempre habrá antagonismos, aunque sean de diferente tipo, aunque un día nos imaginemos que no los hubiera de clase, seguiría habiendo otros. No es verdad que todos se deriven de la posición que ocupa la gente en el proceso productivo. El feminismo nos demuestra que no, el ecologismo nos demuestra que no, las teorías postcoloniales nos demuestran que no. No es verdad que todas se deriven de las posiciones que ocupa cada uno del sistema productivo. Y por tanto hay que imaginar la emancipación como un combate sin fin en el que se vayan federando, se vayan aliando luchas y reivindicaciones justas, digamos, en pos de una sociedad más equilibrada, más justa, más igualitaria y más democrática. Tienes toda la razón en que llamarle a todo eso demandas democráticas, y en la teoría de la Claude Duff lo hacen, hoy nos plantea algunos problemas. No todas esas demandas, digamos, todas nos pueden parecer demandas justas, pero todas son reconducibles al terreno exclusivo de la democracia y de quién decide, pues a lo mejor no necesariamente, ¿no? Y además todas nos parecen justas, pero no por ningún criterio superior, o sea, nos enfrentamos ahí como en un cierto momento como de indecibilidad. Son justas porque hacemos una elección personal y moral porque sean justas, digamos, no porque se derive como de ninguna gran concepción, ¿no? Como inmanente de la historia, que son siempre, bueno, digo en opinión de esta escuela, ¿no? ¿No? Digamos, son una elección personal por valores, por valores morales, pero que no son. Entonces, tiene razón en que no todas ellas quizás son reconducibles exclusivamente al lenguaje como de la democracia o de los derechos humanos. Cuestiones de reconocimiento, cuestiones de satisfacción de necesidades materiales, cuestiones de sostenibilidad de la posibilidad de la vida en la Tierra, totalmente. Lo que sí que creo que es útil en esta teoría, digamos, es que el conjunto de reivindicaciones, de luchas o de protestas que compongan la cadena de equivalencias, es decir, la alianza de quejas que en un momento dado pasa de ser queja a ser voluntad de un orden diferente y ulteriormente Estado, ese conjunto de luchas, su contenido no está dado. Pueden ser luchas de muy distinto signo. Y las razones por las que se agrupan no es porque tengan siempre necesariamente la misma causa, sino porque en algún momento se establece también un lazo afectivo entre ellas, en la que creen que, o en la que quienes participan de esas reivindicaciones creen que todos ellos comparten más entre ellos que con los gobernantes. Digamos, se rompe la relación vertical y se establece una relación horizontal, y se coge un momento de tipo radicalmente populista y democrático, que es algo muy de tipo. Que es, todos nosotros tenemos muchas diferencias, y es que cuando se proclama We the People, en las discusiones constituyentes norteamericanas discuten hasta si el idioma oficial de la república que están fundando va a ser el inglés o el alemán. Tienen muchísimas diferencias, que como voy a cambiar la historia, tienen muchas diferencias, pero por encima de todas esas diferencias dicen, tenemos un vínculo común. No somos ingleses, no nos trata bien la corona inglesa, queremos ser dueños de nuestro propio destino, y alguien diría, un crítico, digamos, por la izquierda diría, y somos propietarios. Claro, sí, por supuesto. Pero se establece. Somos hombres, claro. Claro, y somos hombres, y somos blancos. Eso. Total, digamos que es una fundación democrática dejando fuera más de la mitad de una democracia imperfecta, ¿no? Que luego, con muchas luchas, va incluyendo a sujetos racializados de otra forma, mujeres, a no propietarios. Pero en un primer momento se establece un lazo afectivo, simbólico, místico, entre muchos sectores sociales que dicen, por encima de nuestras diferencias, compartimos una común oposición contra quienes hasta ahora nos gobernaban y una sensación y confianza en nuestras fuerzas por las cuales, si nosotros devenimos Estado,
vamos a gobernarnos mejor y vamos a ser más felices, ¿no? Y ese momento, que los críticos del populismo normalmente no reconocen, es un momento típicamente populista que está en el origen de todas las democracias liberales y que está, por ejemplo, en el origen del liberalismo español al inicio, ¿no? Un momento típicamente populista como el levantamiento, la resistencia contra los franceses y el momento como de afirmación nacional y popular en la España desde 1808 en adelante, está en el origen de nuestros primeros avances democráticos, está en el origen del primer liberalismo español y es un momento de signo típicamente populista, la constitución de un pueblo, digamos, un pueblo que se construye siempre por referencia a un enemigo, a un antipueblo que impide que la comunidad se reconcilie. Claro, en la lógica populista se suele entender que el demos es más potente cuanto más minoritario sea el ellos, es decir, se suele establecer una dicotomía entre el pueblo y las élites, de tal forma que es lo que acabo de decir, el pueblo es más fuerte cuanto más se pueda personalizar casi en 5 o 6 familias aquello que se quiere derrocar. Sin embargo, es curioso ver cómo ha habido una serie de movimientos políticos, morales en el presente que han sido más fuertes cuanto mayor parecía ser el adversario y forzar una lógica de nosotros contra ellos, donde dado que el ellos también era muy mayoritario, obligaba a tomar posición. El ejemplo que podría poner es el del feminismo. El feminismo, evidentemente, tiene muchas variantes, pero podría llegar, desde una perspectiva antagónica, a plantear un nosotros-ellos respecto de todo el género masculino. Con lemas o provocaciones o hipérboles como la de todos los hombres son violados en potencia, obligando así a todos los hombres a tomar una decisión. No sé si me estoy explicando. Es decir, cuando uno plantea somos el 99%, ese lema es un lema complaciente en el que todo el mundo quiere de repente identificarse con ese 99%, aunque esté cobrando 3.000 euros al mes porque participa en no sé qué empresa. Sin embargo, todos los hombres son violados en potencia, te sitúa en una especie como de encrucijada donde tienes que tomar decisión a favor de una cosa o de la otra. Entonces, claro, como que obliga mucho a replantear esta idea del populismo para ver cómo nuestras sociedades quizás están mucho más fracturadas y se mueven más bien por una lógica casi de guerra civil de la opinión, que evidentemente ha sido también una constante de la historia de España. Es decir, tú has hablado de la guerra de independencia, pero la otra gran guerra española dividió literalmente a la sociedad española en dos y sigue todavía teniendo efectos políticos porque los bandos son muy amplios, son muy y es interesante notar que en esa segunda guerra, ya pasó en la anterior, en las guerras carlistas, pero y en la siguiente, en la guerra civil española, es interesante, o sea, es una guerra, el vínculo entre unos y otros es un vínculo típico del enemigo porque, digamos, los dos bandos proclaman, y yo tengo obviamente mi preferencia y mi militancia afectiva y historiográfica, pero los dos bandos proclaman que son la verdadera nación. Eso es. ¿No? Digamos, para el bando de la derecha, muy dentro del presidente conservador español, lo que tiene enfrente es la anti-España y el movimiento obrero, las naciones sin Estado, todo eso es o sea, más del 50% es la anti-España, y por el otro lado, en el bando, a mí no me gusta que sea republicano, porque la principal fuerza que es el anarcosindicalismo no era republicano, digamos, el bando popular, el bando del movimiento obrero, hay la conciencia de que se representa al pueblo español que está sufriendo una amenaza, digamos que los ricos han traído ejércitos alemanes e italianos para invadir España. Sí, antes de ir con el feminismo, que me parece que le plantea preguntas dificilísimas y muy interesantes, digamos, en la teoría populista, que yo no sé cómo resolver, pero que me abre como interrogantes que me resultan apasionantes. Tiene razón en que normalmente la construcción popular es tanto más fuerte cuanto más minoritaria sea como el antipueblo al que se opone, pero minoritario pero muy poderoso. Digamos, porque si no, ninguna construcción populista puede explicar, bueno, pero entonces ¿por qué gobernó siempre? ¿No? Porque son pocos pero muy poderosos. Pero toda forma populista, incluso de forma populista de gobierno, se mueve siempre, este es un tipo que la estudiado que se llama Sebastián Barro, se mueve siempre como en un péndulo entre representar a toda la nación o representar, o sea, entre que el pueblo coincida con toda la nación o que el pueblo coincida solo con la parte desfavorecida de la nación. Así que incluso los líderes tradicionales o los mandatarios tradicionales que se reclaman o que están construyendo la emancipación del pueblo frente a unas élites que habían robado el país, ¿no? Y que habían impedido que pueblo y nación se reconciliaran, y entonces el líder popular dice que va a conducir un proceso por el cual la nación, el todo, va a coincidir con los intereses del pueblo, la parte más golpeada, más abandonada, más, ¿no? La parte de los sin parte que dice Hugo Rancière. Pero viven siempre en un péndulo. Esos propios líderes o esos propios movimientos viven siempre moviéndose entre momentos de reconciliación nacional en el que lo que dicen es gobernamos para todos y llaman a la oposición o incluso a las fuerzas elitistas a integrarse en un pacto nacional, y momentos de afirmación de no somos la plebs, ¿no? Entonces, en algún momento somos el todo,
y en algunos momentos somos la parte más desfavorecida del todo que exige equilibrio de la balanza para poder reconciliar la comunidad con, o sea, el pueblo con la nación, ¿no? O sea, no sé si Sí. eso es siempre un péndulo, y en todo movimiento, digamos, de signo popular, el péndulo siempre existe. Reconciliar la nación con el pueblo, y por tanto a veces afirmar los intereses de los más desfavorecidos, claro, porque la operación es muy sencilla, digamos, de explicar. Una operación como típica de sinécdoque, por la cual aparte se hace todo, y entonces los de abajo se hacen la nación, ¿no? Hacer que los intereses de la nación, hay un tipo que se llama Rades que dice, ¿cómo es? Hacer de los intereses de la nación los intereses del pueblo hasta que los intereses del pueblo sean los intereses de la nación. Es la conciliar por la nación. Eso a veces coincide con afirmar los intereses de los de abajo y eso con afirmar el todo. Y en la acción de gobierno se van viendo unos y otros, ¿no? Y se va basculando. Ahora bien, ¿le plantea el feminismo una enmienda a la totalidad a esa teoría? Pues podría ser. No tiene... Porque el feminismo más bien lo que hace, primero porque amplía permanentemente la esfera de la política. Trae a la esfera de la política cosas de la vida antes privada o cotidiana, que todavía no sabemos cómo operan y cómo se relacionan con otras demandas, ¿no? En segundo lugar, porque tiene una fuerza afectiva, diría, mucho menos antagonista y mucho más de seducción o de persuasión. Me sorprendió mucho, hace 2 8 de marzo, creo que fue el primero que hubo huelga, que los piquetes feministas que invitaban a la gente a pararle el trabajo, cuando pasaban, por ejemplo, pues, por algunos de los lugares donde la precariedad de facto ha abolido el derecho a la huelga, ¿no? Pues una cadena de ropa, un bar, un restaurante, estos sectores donde la gente no tiene derecho a la negociación colectiva, no puede parar porque si no te renuevan, impera solo como la arbitrariedad, ¿no?, que manda. Y los piquetes no eran en modo alguno agresivos, eran más bien piquetes como que abrazaban, o sea, como que lo que te venía a decir es, sabemos que no puedes hacer huelga, quizá te gustaría, y por lo menos que mujeres sepas que nosotras que sí que tenemos condiciones laborales como para hacer huelga, estamos haciendo huelga también por ti. No era el tipo de piquete, digamos, al que estamos acostumbrados en una huelga, que intenta, por una combinación de persuasión, pero también de una cierta coacción, y no me parece que sea mal, también hace coacción sistemáticamente el jefe diciéndote si no vienes mañana a trabajar no vuelvas, intenta que la gente no entre, o sea, no que la gente vaya a trabajar la coacción de unos y la otra que la gente no entre. Me sorprendieron y me dieron mucho que pensar, y me sorprendieron gratamente unos piquetes que eran más bien unos piquetes, digamos, con un componente afectivo que no pretendía confirmar el antagonismo, sino como disolverlo. Pero no somos tus, o sea, tiene una dimensión comunitaria, como biocomunitaria muy evidente, muy inmediata. Somos de las tuyas, te queremos cuidar y esto no es una amenaza para nadie. Es verdad que el movimiento reaccionario en España se ha nutrido mucho como de la reacción machista al feminismo. Creo que en España, afortunadamente, pero claro, eso se manifiesta por otro lado, la extrema derecha no vive tanto de la xenofobia, sino que vive fundamentalmente de 2 fuentes, la catalanofobia y el odio al feminismo y a las mujeres, ¿no? Y es verdad que queda mucho trabajo para hacer, para afirmar que sea un movimiento, no solo de la mitad más uno, sino que sea un movimiento que incluya también, o sea, que seguramente la siguiente tarea del feminismo, y no estoy seguro que la tenga que hacer solo el movimiento de mujeres, es una tarea de imaginar, proponer y convencer nuevos modos de masculinidad que no se sientan amenazados por la emancipación de las mujeres. Y esto es mucho más complicado, o sea, que las mujeres seguramente han hecho una tarea. Yo recuerdo hace tiempo, en Madrid había una iniciativa que se llama Rompamos el Silencio, 7 días de lucha social, que se ocupaba un espacio y se dedicaba un día, como de colectivos sociales y movimientos sociales de Madrid, y se dedicaba un día a una temática, pues un día precariedad, un día feminismo, un día ecología. Y entonces el día que se dedicaba al feminismo, me acuerdo que una vez, eran muy chavales, muy jóvenes, era un día por la noche y entonces se nos dividía, las mujeres hacían un tipo de acción y nosotros hacíamos otra. Y las mujeres hacían una acción consistente en salir a la calle, pasearse, poner consignas, y era sorprendente que luego las compañeras te contaran que iban 200 mujeres y que un tipo les dijera dónde están solas. Es una conciencia en realidad como de lo que viene en el espacio público brutal, en plan, van 200, tú vas uno y dices, ¿dónde vais tan solas? Tú sientes que las que van solas son ellas, claro, porque tú eres el que llena el espacio, ¿no? Y a nosotros lo que nos decían es, vosotros estáis todo el día ocupando el espacio público, vosotros quedaros dentro. Y entonces hacíamos como dinámicas dentro, y dinámicas de como de aprender a relacionarse como con la afectividad, como con el cuerpo, bueno. Creo que el feminismo hasta ahora como que disuelve más, como disuelve una buena parte de las oposiciones con las que se encuentra, pero lo disuelve como si cuando se encontrara con un muro en vez de chocarlo lo rodeara o lo abrazara, ¿no? Entonces quizás es verdad que es me plantea muchas dudas al respecto de si es pensable con el esquema, digamos, de construcción popular, ¿no? O sea, está construyendo una voluntad popular para refundar o para hacer que en algún ámbito nacional la nación coincida con el pueblo. Tengo muchas más dificultades. No estoy seguro de si eso nos permitiría pensar que es un movimiento, digamos, pues hegemónico,
tiendo a pensar que no, y que las lógicas de la hegemonía también aplican al feminismo. Una clasiquísima y muy sencilla. El feminismo también se enfrenta, como todo movimiento hegemónico, como movimiento hegemónica, al dilema de si crecer o afirmar, ¿no? ¿Qué es el núcleo irradiador? Eso es un núcleo irradiador, claro, lo de afirmación y apertura. Claro, cuando Ana Rosa se pone un lazo de hace huelga y es feminista, ¿el feminismo ha ganado o ha muerto? Yo creo que ha ganado, pero también te obliga a pensar que si te expandes tanto como la sociedad entera, no afirmas nada. Ahora, si afirmas mucho, mucho, mucho y te encierras, vuelves a ser los 8 de marzo de hace 10 años, que eran de Atocha, Tirso de Molina, y que eran, o de Atocha, Jacinto de la Vente, y que eran 2.000 personas, ¿no? Entonces, tienes siempre esa tarea, que para mí la define bien Lenin, que es ir un paso por delante de las masas, pero solo uno. Es decir, proponer objetivos que sean comprensibles por el sentido común, pero no inmediatamente realizables por los que mandan, y así ir tirando, ir mandando. Pero esa tensión, afirmación, apertura de la que habla en el tuit tan mal entendido, en realidad yo creo que se ve claramente. El desfile del orgullo gay es otro ejemplo. Se ha hecho tan masivo que se ha convertido en un evento nacional, pero al hacerse evento nacional también se despolitiza un poco. Entonces, yo no creo que sean buenas, digamos, ni las recetas de los que creen que hay que despolitizarlo al extremo para que ya quepa todo el mundo, porque si cabe todo el mundo no transforma nada. O sea, es como las Naciones Unidas, como cabe todo no hace nada. Pero tampoco creo los que creen que, digamos, las tendencias de quienes creen que hay que volver una cosa otra vez como extraordinariamente militante, o sea, creo que la potencia está en que transforma un poco, pero incluye mucho, ¿no? Esta dinámica o esta tensión entre apertura y afirmación también se plantea en el combate político a la extrema derecha, ¿no? Tú tienes un artículo de 2011 que me parece muy interesante, justo antes del 15M, titulado Política, Conflicto y Populismo, sí, donde abordas el fenómeno del populismo. De dos partes en viento sur. Efectivamente, y del populismo que existe en Europa, que entonces era exclusivamente de derecha, luego apareció Syriza, aparecisteis vosotros, etc. Y ahí lo que subrayas es que el populismo de derecha es un retorno reprimido por la pospolítica liberal. Es decir, allí donde la pospolítica liberal pretendía pues solo gestionar las cosas, la administración de las cosas, pues de repente surgen las pasiones fuertes, el concepto de patria, la bandera, etc. Claro, ante el fenómeno, sobre todo de Vox en España, ha habido como dos grandes estrategias, la estrategia antifascista y la estrategia por la que tú has transitado, y también algunos de los llamados rojipardos, que es, por así decir, denunciar a los dirigentes de estos partidos de extrema derecha con su ideología, su adscripción casi de militancia neonazi, y seducir de alguna forma a un cierto electorado, entendiendo que la patria, la nación, el pueblo no está significado políticamente de antemano, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras también, ¿no? de esta lógica, que por un lado se puede entender una de apertura, de darle la mano a cierto votante que puede estar, no vamos a llamar alienado, pero sí desinformado, desorientado por el clima de opinión pública, y al mismo tiempo la otra parte, la afirmación antifascista? ¿Cuáles son los pros y los contras de estas dos políticas, digamos, de combate a la derecha? Porque tú en muchas ocasiones has afirmado que al pueblo no se le puede estar constantemente insultando, vejando, digamos, tirando de las lógicas, del análisis que hiciste del libro de Lilla hace unos meses. Sí. ¿Cuál es tu posición en relación a este debate que todavía sigue en marcha, evidentemente? Déjame que haga solo una breve introducción que la tengo que hacer. Incluso si alguna gente con la que he tenido trato y a la que tengo respeto ha transitado por ese camino, digamos, yo solo puedo manifestar mi preocupación y mi desprecio por esta, digamos, evolución rojiparda que han tenido algunos sectores más o menos de la izquierda de España. Me parece que es teóricamente muy inconsistente y políticamente un suicidio. Primero, renunciar a aquellos ámbitos en los que la izquierda está más, o en los que los valores progresistas o democráticos están más a la ofensiva, renunciar a ellos. O sea, que en términos ecologistas y feministas vas ganando, pues entonces renuncia a ellos. Creo que en algunos casos es una equivocación y en otros casos ha sido una voluntad de construir una marca. Construir marcas personales y construir una identidad en la que te refugies. La izquierda le iría bien si no hubiera sido por pérfidas profesoras lesbianas y postmodernas de Berkeley que nos han dividido en identidades y no sé qué, ¿no? Porque luego en realidad el movimiento real, y esto sí que es marxista, el movimiento real transforma mucho más. O sea, habéis visto un vídeo llamando a la huelga, de la huelga feminista en Chile, y es como, joder, esto sí es movimiento real, esto sí es movimiento y lucha real, que no tiene nada que ver, digamos, con elucubraciones de que en realidad, que me parece que son una manifestación como una especie de nostalgia obrerista. Sí, claro. Nostalgia obrerista siempre practicada por gente que trabaja en el ámbito de la cultura. Pero no es nostalgia obrerista por alguien que acaba de salir de la fábrica de Peyote en Villaverde, es nostalgia obrerista de alguien que no quiere volver a la fábrica, pero que quiere huir de la fábrica contándole a los demás que en realidad habría que volver al momento, ¿no? Como y luego me parece que es muy peligroso. O sea, quiero decir, para mí Salvini no es compañero de viaje, en ningún caso, y no lo va a ser. Y me parece que el intento de... O sea, yo le critico a la posmodernidad o al posmodernismo claramente...
Sí. Yo le critico a la posmodernidad claramente esta especie de creencia de que solo la expansión de diferencias va a cambiar algo. La expansión de diferencias no va a cambiar algo, todas en algún momento tienen que ser reunidas en algún tipo de voluntad general, pero esa voluntad general es una construcción cultural y democrática que nace a partir de la diferencia y de la integración de diferencias en un objetivo compartido. No hay un lugar donde la vayas a encontrar, o sea, no había el pueblo así, primigenio, blanco, masculino, que está ahí, ¿no? Y luego, eso, pérfidas lesbianas de Berkeley que lo han pervertido y que lo han fraccionado. La fragmentación es muy concreta y la ha hecho el neoliberalismo, destruyendo los lugares de trabajo, destruyendo los barrios, destruyendo las memorias comunitarias. Bueno, hecha esta, y que es algo a lo que, digamos, una buena parte de estos autores no presta atención, ¿no? Yo no creo, no solo que no sea positivo, sino que es profundamente negativo que cualquier avance popular y democrático quiera hacerse dejando de lado las reivindicaciones de la mitad de la población, que es como, claro, o sea, que esto es una identidad, o que quiera reducir la lucha cultural. Yo siempre nunca he entendido cómo se diferencia entre las reivindicaciones materiales y las culturales, porque, o sea, si a alguien resulta que cuando se vuelve a casa por la noche le dan 3 puñetazos porque es trans, los puñetazos, ¿eso que es una lucha cultural? A mí no se me ocurre nada, digamos, ninguna opresión más material que te den puñetazos, ¿no? Sí. Y esto seguramente para algunos sería una lucha identitaria. Mientras que la lucha solo valdría la lucha por el salario, por las condiciones inmediatas de vida, pero no son condiciones de vida volver a casa sin dinero. Bueno, no me estoy tomando eso. No, está bien. Ese artículo que dices, que son 2 artículos, o sea, que es un artículo en 2 tomos, en TOSUR, en realidad es, o sea, aquí está negro, casi nadie se lo leyó, pero en realidad está negro sobre blanco como el primer Podemos, ¿no? ¿Cuáles son las...? O sea, yo creo que con la extrema derecha, con el auge de la extrema derecha, se nos abre un debate y hay como diferentes posturas. Hay 2 fundamentalmente, como decías. Porque la extrema derecha tiene varios efectos. El primer efecto que tiene es que devuelve la política de eje izquierda-derecha. Sí. Y que devuelve la política de eje izquierda-derecha coincide al mismo tiempo con los intereses de los principales partidos. Y saca de la ecuación o de cualquier posibilidad de crítica a las élites verdaderamente gobernantes, a la oligarquía de nuestro país, a la oligarquía financiera, le saca sistemáticamente. Porque la pelea, por eso decía que hay un retroceso cultural, de hacer política masivamente para recuperar nuestro país de manos de la oligarquía, a hacer política para frenar a la derecha, va un retroceso cultural similar al de enfrentarte al amo o pelearte con su perro. Y en nuestro caso me parece, o sea, que en el caso actual me parece que es nítido. Si el problema es la extrema derecha, la solución es el PSOE. Claro. Porque al final siempre habrá algo más grande que te dirá, bueno, pues ya lo freno, tranquilo. Que podrá administrar tranquilamente una especie de neoliberalismo contra la derecha, ¿no? Digamos, completa aquiescencia con los grandes poderes, con la Troika Europea, con el FMI, para hacer políticas razonables y por tanto buenas relaciones con la oligarquía, que de repente ha salido de foco, ya no se habla de ellos, ¿no? Los banqueros están más tranquilos porque no se habla de ellos en la política, pero un neoliberalismo antifranquista, Sí. ¿no? Que elige como adversario el antifranquismo. El antifranquismo, digamos, elige como adversario el porfranquismo folclórico. No que las grandes familias que componen la oligarquía financiera, industrial, mediática en nuestro país se mantengan indemnes o pasen indemnes a la democracia, sino que, bueno, entonces claramente hay un peligro con el auge de la extrema derecha, que es que corre tanto el escenario como por derecha, que de repente, pues eso, este gobierno parece un frente popular. Claro. Y, ojo, que yo creo que este gobierno es una buena oportunidad y que hay que apoyarlo, pero el gobierno actual de coalición tiene que demostrarlo, o sea, tiene que derogar la ley Mordaza, tiene que derogar la reforma laboral, tiene que controlar los alquileres, tiene que prender la transición energética, incluso si eso hace falta, para hacer eso hace falta meter en las eléctricas. Lo que no puede ser es que el hecho de que sea un frente popular sea una cosa que te lo otorgue la crítica de Vox. Porque entonces, primero, les das el poder de nombrar lo que pasa en nuestro país y segundo, claro, ellos se corren tanto por derecha en espectro que cualquier cosa parece radical y revolucionaria, claro, ¿no? La posición con la que estoy más cómodo a este respecto es una posición que diría, que ya las glosado tú más o menos, ¿no? Es una posición que diría, esta pulsión reaccionaria es hija del neoliberalismo, la ha sembrado el neoliberalismo, y por lo tanto claro que hay que denunciar los síntomas, pero hay que enfrentar las causas. En primer lugar, porque los Trump, los Bolsonaro,
los Abascal y Espinosa de los Monteros, las Le Pen, no son outsiders, son personajes previamente legitimados en el mundo, por ejemplo, de la economía privada, que traen las mismas reglas del sálvese quien pueda, del mundo es una jungla, o pisas o te pisan, estamos solos, la extrema fragmentación, la traen al campo de la política. Pero en modo alguno se les puede regalar o tratar como si fuera una amenaza outsider frente a la cual nos tuviéramos que unir todos. Que eso acaba en la gran coalición. No son outsiders, sus razones son razonables en la política, su forma de hablar, de comportarse, porque previamente el neoliberalismo las ha hecho razonables en todos los aspectos de la vida. Es decir, Bolsonaro se comporta como un jefe en su trabajo, con el mismo despotismo, socarronería, chulería, y le trata a la gente como si fuera un conjunto de personas, individuos asustados, que han entendido que es más fácil subir pisando al último, que es más débil, o al que ha llegado de fuera, que organizándose y exigiéndole al de arriba un poco de equilibrio en las condiciones. Por eso, digamos, si la hegemonía neoliberal es hegemonía porque produce su propia subjetividad, produce sus propios seres humanos. Y por eso, antes de que se abran las urnas, ellos ya van ganando. Porque solo tienen que pedirte que votes de acuerdo con los mismos valores con los que te comportas cuando vas en la autopista, cuando entras en el trabajo o cuando abres cualquier aplicación por el móvil. Todo es efímero, no te creas nada, estás solo o pisas o te pisan, aprovéchate. Esa forma, ese tipo de subjetividad radicalmente neoliberal es la que luego ellos trasladan al campo de la política. Por tanto, primero el neoliberalismo hace trizas nuestra sociedad, impone el miedo, la incertidumbre, no sabemos qué va a ser de nosotros, quién nos protege, a qué pertenecemos, y después, sobre la destrucción de la sociedad y de la comunidad que opera el neoliberalismo, ya emerge o encuentra un campo a volar a la extrema derecha, que por otra parte es algo que ha pasado siempre. Mussolini no llega para enfrentar un movimiento obrero ascendente, es solo cuando la derrota al bienio rojo, cuando de repente Mussolini toma el poder. Siempre es en el momento cuando previamente la sociedad está, cuando la sociedad está, digamos, es densa, cohesionada, es muy difícil que surja o que prenda la idea del sálvese quien pueda, de todos contra todos, de esta especie de odio, ¿no? De odio fascista, del penúltimo contra el último. Vale, yo estoy en la mierda, pero por lo menos no soy ese, que está peor, que viene de fuera, que es más oscuro, que es mujer, ¿no? Y por tanto, contra lo que hay que combatir es contra la destrucción neoliberal de la sociedad. Hay que reconstruir sociedad para enfrentar a estas experiencias, porque, y esto es lo último que te digo sobre esto, ojo, las preguntas que plantea una parte de los reaccionarios no son incorrectas las respuestas. Pero la pulsión comunitaria por la cual mucha gente se pregunta ¿yo quién soy? ¿Quién cuida de mí? ¿A qué pertenezco? ¿Hay algo más viejo, más sagrado, más antiguo y más sólido que mi frágil experiencia individual, que me dé anclaje, que me dé un sitio en este mundo? Esa pregunta es correcta. Bueno, correcta, digamos, me parece lógica. Y la pregunta me parece que está bien. El problema es que la respuesta no es la comunidad agresiva que solo se junta en el desprecio al más débil, ¿no? En el servilismo hacia los de arriba y el odio hacia el más débil. Es una comunidad que es tan fuerte y tan valiente como para poder incluir a otros, a los diferentes, porque todos somos diferentes, hacerse cargo de que el otro siempre es uno mismo, y enfrentarse con los verdaderos poderosos, ¿no? Que es el simulacro que los reaccionarios nunca hacen. Retórica muy dura para enfrentarse a los débiles y dejar siempre intactos a los de arriba. Pero el problema es el liberalismo. O sea, el que lo ha sembrado ha sido la destrucción y la fragmentación social. Por eso me parece que, aunque para la izquierda el antifascismo es más agradecido, porque coincide con los símbolos, las canciones y las palabras que nos ponen, incluso eróticamente, ¡jo, antifascismo! Suena mucho más duro que antineoliberalismo realmente. Y en realidad te puede desviar a dedicarle más tiempo a enfrentar el síntoma que a enfrentar la causa. Sí, hacer memoria histórica, políticas cosméticas, el famoso discontinuismo cultural que suele conjugar con un continuismo económico y geopolítico, ¿no? Tenía justo en relación con esta última cuestión una pregunta bastante amplia sobre la cuestión de la plurinacionalidad y el multiculturalismo. Uno de los temas que a mí más me ha interesado de la lectura de un libro que publicaste ya hace una década prácticamente, Ahora es cuando carajo, coordinado junto a Alfredo Serrano, es el análisis que ofreces de la historia de Bolivia y sobre todo la visión negativa que tanto tú como García Linera exponéis acerca del multiculturalismo, distinguiendo muy claramente el multiculturalismo de la plurinacionalidad. Justamente en el texto con el que tú prologas o inauguras esta antología de ensayos, hablas en contra del proceso de descentralización pública que hubo en Bolivia durante el gobierno neoliberal. Dices literalmente
que el objetivo de esa descentralización, que algunos podrían equiparar al federalismo, incluso inaugura una ciudadanía individual en la cual el mercado es el ámbito privilegiado de encuentro e intercambio social y las ONGs y agencias de cooperación internacional sustituyen en diferentes ámbitos las políticas públicas de lucha contra la pobreza. Esto recuerda mucho a un texto de García Linera maravilloso de esa época, el eugenismo o la enfermedad infantil de la derecha. Claro, la pregunta que te quería plantear es para una visión quizás ingenua, ¿no?, del multiculturalismo y la plurinacionalidad. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos y hasta qué punto se puede exportar a España el modelo plurinacional latinoamericano, ¿no? Porque cuando se habla de plurinacionalidad, por ejemplo en la famosa Constitución de Bolivia, pues se está hablando al fin y al cabo de pueblos indígenas tradicionalmente oprimidos que no tienen una vocación independentista, o hasta donde yo sé, no tienen una cohesión geográfica como para independizarse. Mientras que en el caso europeo, no necesariamente en el caso español, las dos regiones con una clara vocación más o menos nacionalista, independentista, soberanista, han sido las tradicionalmente más favorecidas. Incluso hacemos una revisión de los privilegios, digamos, coloniales que han tenido esas regiones. Los agravios son numerosos y bueno, en fin, esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los paralelismos entre multiculturalismo y plurinacionalidad entre el caso boliviano, o el latinoamericano en sentido amplio, y el caso europeo, español más en concreto? Déjame decirte que estoy alucinado porque te lo has leído absolutamente. Para el caso de Bolivia, constatamos, estudiándolo, que el neoliberalismo, el debilitamiento del Estado como agente regulador o corrector de algunas injusticias o promotor de un desarrollo autocentrado, nacional, que pone primero las necesidades de su propio pueblo, el debilitamiento de ese Estado, para hacerlo exclusivamente maquinaria de acumulación privada, pasó de manera nítida por la descentralización. Porque la descentralización en realidad fue una forma como de eximirse de responsabilidades. O sea, el Estado central, sin transferir fondos ni formas de financiarse, va dejando caer hacia abajo, hacia entes intermedios y luego hacia entes municipales, responsabilidades cada vez mayores con respecto a la prestación de políticas públicas, o de ayudas, o de bonos, o de construcción de infraestructuras. Entonces es una forma, en realidad, digámoslo claramente, es una forma de descubrir el bulto y de delegar una buena parte de lo que tenían que ser políticas públicas a través de las ONGs que lo hacen, digamos, sin ninguna, claro, evidentemente hace cosas que a lo mejor son buenas y son aprovechables por la población, claro, faltaría varias, hacer un pozo, hacer una carretera, pero que no rinden cuenta si no establecen un ciclo de políticas públicas sometido al control, sino que son ayudas extranjeras, que invierten según los criterios que decir, digamos, es una especie de vaciamiento, de horadamiento del Estado, por una parte porque renuncia a ocuparse de una parte del territorio y por otra parte porque renuncia a una parte de sus responsabilidades. De tal manera que en Bolivia, como en muchos lugares de América Latina, descentralización y recortes y neoliberalismo y privatizaciones van de la mano. El Estado se va deshaciendo de cosas, ¿no? Vende los ferrocarriles a trozos, vende el gas, privatiza el agua y lo entrega a compañías franco-canadienses. Bueno, creo que en España es al revés. En España el proceso de reformas neoliberales ha ido acompañado de la recentralización. Ha ido acompañado por una parte del Tribunal Constitucional como una especie de tribunal que revisa una buena parte de la legislación de los parlamentos autonómicos, y esto siempre pensamos en el Parlamento de Cataluña con cuestiones nacionales, pero revisa una ley de vivienda del Parlamento andaluz y la para, o revisa una ley contra el maltrato de los toros del Parlamento Balear y la frena. Entonces el Tribunal Constitucional de repente, elegido como en una especie de tribunal político que interviene en la legislación que hacen las autonomías, y claramente la ley Montoro como una ley que le traspasa a los municipios, teniendo muchas obligaciones, los municipios y las comunidades autónomas, muchas obligaciones de prestación de servicios de bienestar, les imposibilita la posibilidad de funcionar, de financiarse. Entonces, en España en realidad me parece que el proceso es al revés. En España, extensión del estado del bienestar y un desarrollo en un sentido federal del estado de las autonomías van de la mano, y a su contrario, recentralización y neoliberalismo van de la mano. ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, entre una y otra? Creo que el multiculturalismo es la creencia de que por sí sola la expansión de las diferencias tiene algo liberador. Y que también pone a pueblos o a etnias hasta ahora minorizados a competir en una especie de mercado de la ayuda y de la atención, en el que cuanto más singular eres, más posibilidades tienes de recibir recursos, atención o ayuda. Me parece que eso, en los países coloniales, que ya son políticamente independientes, pero que siguen teniendo una relación colonial con los países centrales de la economía del mundo,
a lo que ha contribuido a veces, o se ha intentado utilizar para contribuir a debilitar la posibilidad de una construcción popular que levante un Estado moderno, que se pueda ocupar del territorio, garantizar derechos individuales para todos los ciudadanos, digamos, países que tienen su construcción nacional por hacer, o su construcción nacional estatal por hacer, o a medio hacer, ¿no? En el caso de la plurinacionalidad, que es un término que entra en nuestro discurso político aquí, lo has metido tú. Solo existe Bolivia, sí que la línea de puntos. En el caso de la plurinacionalidad, a mí me interesa porque efectivamente en Bolivia se reconoce la Constitución 36 naciones, algunas de millones de personas y otras creo que se reconocen a los Zulus, que son 36 tipos censados. Pero se reconocen, no sé cuántos, pero muy pocos, se reconocen muchas naciones, pero son naciones, digamos, en términos culturales, étnicos y de voluntad política. Yo tengo una visión, digamos, muy constructivista de las naciones, me da igual, pero que no se basa en la arqueología, ni los rasgos, ni los apellidos, sino en la voluntad de ser en común, ¿no? Y compartir trazos culturales que se comparten porque te da la gana, porque así lo quieres para formar parte de una comunidad, la lengua, determinados símbolos, determinados... Bueno, pues son comunidades nacionales que quieren formar parte del Estado boliviano, que no entran en contradicción con la bolivianidad, y por tanto se ponen al lado la bandera huipala de los pueblos indígenas y la bandera tricolor boliviana, de la República Tradicional Boliviana, pero que exige que el Estado boliviano tiene que transformarse, no para incluirles a ellos siempre fueron, sino que su matriz cultural tiene que cambiar, que las formas de relación, los idiomas en los que te relacionas con la administración pública, las formas de administración de justicia, las formas de los títulos de propiedad, las formas de división de la tierra, tienen que cambiar, porque hasta ahora había un Estado de matriz blanca, colonial y en castellano, para gobernar un país en el que esa matriz no es ni mucho menos la única, de hecho no es ni la mayoritaria, ¿no? Entonces lo que quieren en realidad es una voluntad de descolonización del Estado. Cuando ese concepto lo traemos para acá, es para pensar una posibilidad en la cual el reconocimiento de que en España convivimos diferentes naciones, y aquí siempre la derecha te dice ¿cuántas hay? Porque a la derecha le pone muy nervioso, seguramente una posición constructivista, que es como, mire usted, como es una voluntad popular, no se puede cerrar. Porque ellos siempre dicen, claro, entonces La Rioja es una nación, y tú dices, no, La Rioja no hay voluntad nacional. ¿Y qué es lo que define que hay una nación? Una voluntad popular clara de construirse nación. No trazos históricos, a mí me da igual lo que pasara en 1714 o que fuera Jaume I. Lo fundamental que construye Nación en Cataluña es la voluntad de serlo. Digamos, un pueblo que se reúne y dice, somos una nación, está construyendo nación, en el hecho de serlo. Como que yo soy muy, ¿no? Digamos, muy constructivista, me dan igual las cosas. O sea, no creo que la arqueología del pasado es siempre una tradición inventada para justificar deseos legítimos en el presente, todas, las de las naciones sin Estado y las de las naciones con Estado, ¿no? Casado reivindica que la nación española viene de los reyes católicos, y en España no se utiliza el término nación hasta 3 siglos después, ¿no? No hay conciencia de ser nación, hay conciencia de que hay una dinastía, de que hay un reino y de que hay una iglesia asociada, pero no hay voluntad nacional ni nacionalizante. No se construyen, esto Alejuco lo cuenta muy bien, no se construyen estatuas nacionales, se trata de los reyes. Los cuadros no pintan epopeyas nacionales, pintan epopeyas de la dinastía, y cambian cuando cambia la dinastía. Eso no hay, digamos que todas las identidades nacionales tienen que reconstruir una parte del pasado, y no me parece que eso sea mentira, es que necesitamos mitos para vivir en común. Traemos el concepto pensando, y la voluntad de traerlo es pensar, en el Estado español conviven varias naciones, una de ellas por cierto es España, que esto siempre se le olvida a algunos compañeros. La nación española existe, hay mucha gente que se siente española, la nación española existe, yo soy español. Y sin embargo, soy español de la nación española y vivo en el Estado español. Y el Estado español contiene, además, otras naciones, ¿no? O otras comunidades que tienen voluntad, que en mi opinión son claramente naciones. ¿Cuál es la cuestión? Que a lo mejor se pueden hacer transformaciones para vivir juntos, asumiendo pues, que a lo mejor un Estado puede contener a varias naciones. ¿Qué 2 cosas harían falta para ello? Bueno, una previa, que es el consentimiento. En un Estado que se reconoce plurinacional es un Estado en el que la convivencia solo puede ser resultado del pacto y no de la imposición. En ese sentido, el nacionalismo reaccionario español, cuando le dice a los catalanes jódete que ponen tu DNI, muestra en realidad una inmensa debilidad, que es no puedo seducirte, pero puedo obligarte. Ninguna convivencia puede ser estable, duradera y fructífera en esos términos, ¿no? ¿Qué 3 cosas hacen falta? Hace falta el acuerdo, hace falta una transformación cultural. Digamos, los patrones culturales de lo español no pueden ser siendo exclusivamente madrileño o castellano-céntrico, con lo andaluz como apéndice a veces folclorizante. No puede ser. Digamos, España no puede seguir coincidiendo con la Corte de Madrid. Y luego un federalismo bien entendido que empiece también por las infraestructuras o que empiece por las sedes del poder.
El otro día lo decía Chimo Puig, que muchas cosas me separan muchas de él, pero creo que hay mucha gente que está empezando a poner encima de la mesa que a lo mejor uno de los problemas territoriales grandes de España no solo Cataluña, a lo mejor en Madrid. A lo mejor la inmensa concentración de infraestructuras, de todo el poder de la corte en Madrid, ha ido haciendo un país en el que ¿por qué no podemos tener las sedes de las instituciones divididas? ¿Por qué las escuelas no se pueden estudiar otras lenguas? ¿Por qué las infraestructuras tienen que ser siempre radiales? De tal manera que es más rápido ir de Alicante a Madrid que de Alicante a Valencia. Bueno, pues eso claramente habla de un país que tiene, en mi opinión, tiene mucho desarrollo para hacer en clave federalizante. Y que a lo mejor con alguno de esos pueblos tiene una relación confederal. Yo no anticipo el resultado. Digo que, en mi opinión, el camino tiene que ser, digamos, de ir transfiriendo más poder, más gestión y más peso a los territorios por encima de la administración central, porque además en España son las comunidades autónomas quienes realmente sostienen este bienestar, y que en términos culturales y políticos hay que reconocer que somos un país en el que conviven diferentes naciones, que es legítimo que algunos quieran construir una entidad estatal propia, pero que yo tengo otro proyecto, que es intentar, desde la libertad y de igual a igual, intentar proponer un pacto de convivencia con un Estado compartido, porque sospecho que cuando nos tengamos que defender de los poderes financieros, o del FMI, o de la Troika, o de no sé qué, nos va a venir bien tener instrumentos estatales muy fuertes. Una última, tenía varias preguntas más, pero tampoco quiero aquí apabullar ni abusar de tu paciencia, sobre la cuestión de los acuerdos laicos y la competencia virtuosa. Esta es una teoría, más o menos, una posición que fuiste desarrollando en tus últimos años en Podemos, la cuestión de que, del mismo modo que entre el trifachito, entre las tres marcas de la derecha en España, había una competencia virtuosa que de tal forma en las elecciones competían entre ellos, pero luego a la hora de gobernar se ponían de acuerdo, pues también entre PSOE y Podemos, y ahora evidentemente también Más País, también debería haber una cooperación virtuosa, una competencia virtuosa, perdón, con acuerdos laicos, de no casarse, sino entrar en determinadas concreciones pues, de tipo pactista, cooperativa, etc. Claro, la pregunta que yo plantearía es, en primer lugar, ¿hasta qué punto esta competencia virtuosa rehabilita el eje izquierda-derecha? Sobre todo con cómo ha ido evolucionando la dicotomía política desde el 15M, un arriba-abajo muy claro, a cómo luego surgió las categorías de casta y pueblo o de gente y trama, más adelante la nueva y la vieja política, y actualmente estamos en esta dicotomía, pero que es un eufemismo de izquierda-derecha, la dicotomía progresista-conservador, ¿no? Tú sueles utilizar mucho esta expresión, si no estoy mal informado, de el bloque progresista. Pero claro, al final, cuando dentro del bloque progresista uno de los temas centrales es la conservación del medio ambiente, pues hasta qué punto pues, estamos jugando con las palabras. Total. Empiezo por esto último. A mí me resulta muy satisfactoria la terminología progresista conservador. La utilizo faltando mejor. De hecho, lo que pones, o sea, nosotros somos una formación política que asume lo verde no como un capítulo, sino como un eje central de nuestra propuesta para España. Que la transformación ecológica es imprescindible, pero puede ser una palanca de equilibrio social, de vidas más felices, de liberación de tiempo y de desarrollo económico. Pero claro, eso no pasa en modo alguno, digamos, por el imaginario como progresista, desarrollista, o sea, creo que hace mucho hemos abandonado toda esa idea de que todo lo que venga, todo lo que sea nuevo es mejor. De hecho, creo que en muchos elementos las propuestas hoy transformadoras son propuestas conservadoras, que proponen que a lo mejor hay que volver a lo pequeño, que hay que privilegiar el consumo de productos alimenticios producidos cerca de tu comarca o de tu región en vez de traerlos de 3.000 kilómetros, que promueven, por ejemplo, que en las relaciones afectivas o sexuales no siempre todo lo último, lo más nuevo, lo más efímero siempre mejor, sino que a veces, por ejemplo, lo revolucionario es permanecer o cuidar o persistir, ¿no? Y no el consumo de novedades permanente, que propone que en la economía la última invención, no sé qué, es mucho peor, más insostenible y nos hace más infelices que, no sé, seguir manteniendo derechos, equilibrios y un cierto orden que proteja la necesidad del más débil. Yo creo que una propuesta hoy revolucionaria tiene mucho de conservador, en el mejor sentido de la palabra. Si es que estamos en un modelo que es depredador de seres humanos, de salud mental y de la tierra, y hay que frenarlo, no hay que progresarlo más, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo. Te confieso que la utilizo en ausencia de otra cosa más, porque digamos, la hipótesis nacional popular que siempre he defendido yo, primero en Podemos, exitosamente los primeros 2 años, cada vez menos exitosamente, hasta que al final, digamos, se acaba imponiendo otra, porque así lo decide la militancia, se acaba imponiendo otra norma, digamos, mucho más de redirigirlo al lugar clásico que ha ocupado Izquierda Unida tradicionalmente. Claro, la hipótesis nacional popular sustituye las identificaciones solo corporativas de parte de la izquierda o de la clase por una identificación patriótica que hace coincidir los intereses de la patria con los intereses de la gente común. En España esa identificación patriótica es muy compleja. Digamos que tenemos una patria por construir en muchos sentidos.
En primer lugar, porque el hilo del que hay que tirar está muy cortado, tiene 40 años de corte de la dictadura, tiene una transición hecha como se hace. Primero porque está muy cortado y en segundo lugar porque es más fácil la identificación que propone el nacionalismo reaccionario, que identifica como adversarios de la patria no a los bancos o al FMI o a Merkel, sino a Puigdemont y a Torra, ¿no? Que son enemigos más tangibles, más fáciles de ver, ¿no? Y por tanto entiende que defiende más la nación gritando a por ellos a la salida de los cuarteles de la Guardia Civil que en un desahucio defendiendo a los españoles de un desahucio, ¿no? Eso ha hecho que, claro, en un momento, de alguna manera tienes que delimitar los campos y nombrarlos. Y ahí también hay una falla de nuestra estrategia política inicial que tiene que ver con que la plasmación de tipo nacional popular es más fácil en sistemas presidencialistas que parlamentarios. El sistema presidencialista ganas o no ganas. Y sí que hay arriba y abajo. El sistema parlamentario en algún momento, incluso empezando por donde te sientas en el hemiciclo, ya estás, digamos, en la lógica izquierda-derecha, sobre todo porque tienes que pactar con alguien. Es porque tienes que dar el poder, ¿no? Y si no se lo das a nadie, también se lo está dando a otro, por omisión, siquiera. Entonces es verdad que pronto vuelve el eje parlamentario se impone medio rápidamente. Yo creo que hubo posibilidades en el 2015, primero, de incluso dentro de ese eje haber tenido un papel mucho más fuerte. O sea, hoy se ha formado un gobierno del que yo me alegro, pero este gobierno se podría haber formado en enero del 15. Y en enero del 15 la correlación de fuerzas habría sido como de 88 escaños en el Partido Socialista, 70 en Podemos. Y sin los 52 de Vox, digamos que era una correlación de fuerzas mucho mejor. Yo creo que se ha firmado al final del crédito, o sea, cuando los dos líderes han visto que si volvieran a tirar los dados, ya perdían definitivamente. Entonces, la parte medio de ver el vaso medio lleno, la parte de ver el medio vacío, nos habríamos ahorrado una buena parte de las tensiones con Cataluña manejadas por el PP, mucha desilusión en el campo progresista y 52 escaños de Vox, si se hubiera hecho antes. Entonces, lo primero es reconocerte que la terminología progresistas conservadores me plantea problemas. Pero no tengo una mejor con la que sustituirlo, pero me plantea problemas, ¿no? Como a ti. Y la segunda es que siempre he defendido que efectivamente una vez dentro de la política parlamentaria había que aplicar una estrategia, eso, que lo llamé y lo escribí, vamos, de cooperación virtuosa, que fuera capaz de llegar a acuerdos en las instituciones, pero de mantener como independencia cultural e ideológica. Y por tanto no supeditarse cultural e intelectualmente al marco político que necesitara el Partido Socialista, sino colaborar en las instituciones de una forma laica. No colaboramos porque seamos lo mismo, colaboramos precisamente porque somos diferentes. Y yo quiero hacer otra cosa, yo quiero cambiar este país y dar la vuelta de arriba a abajo, o de abajo a arriba, no de izquierda a derecha. Pero voy a colaborar en la medida en que puedo ser pragmático. Ojo, durante un tiempo eso fue posible también con Ciudadanos en el otro plano. Es decir, era posible colaborar o imaginarse la colaboración con el Partido Socialista en el eje, si quieres, socioeconómico, y con Ciudadanos en el eje de la regeneración política. Con Ciudadanos no había nada que hablar en materia laboral o en materia económica, pero sin embargo Ciudadanos tenía mucha más voluntad por transformar el sistema electoral español, o por transformar la forma de elección de la justicia, o por blindar una forma independiente y equilibrada y transparente de elegir la televisión española que el Partido Socialista. Y nosotros podíamos ser, o en su momento pudimos ser, una fuerza que regenerara y transformara, o sea, nosotros con una voluntad claramente, digamos, justicialista, transversal, que te permitía modificar con unos y modificar con otros. El momento álgido seguramente de eso es en aquella entrevista de Pablo Iglesias y Jordi Évole, o sea, Pablo Iglesias me refiero con Jordi Évole, que parece que en algunos temas hay como cercanía, claro, en los temas, digamos, civiles políticos, esta división es tosca, pero en eso, mientras que en los socioeconómicos no había nada que decir con Ciudadanos y nunca lo vino porque era un partido que pensaba las necesidades de las grandes élites. Y yo siempre defendí que se podía llegar a acuerdos laicos, que se tenía que llegar a acuerdos laicos con el Partido Socialista, de colaboración y luego al mismo tiempo de una feroz competición cultural e ideológica. Es decir, no comprarle su marco de que se trata de gobernar para la izquierda frente a la derecha, pero llegar a cooperación para sacar modificaciones adelante. Me alegro de que esas tesis han sido aceptadas hoy, porque ha costado, y durante un tiempo a mí me costó, digamos, como toda una serie como de ataques que relacionaban esa posición estratégica con que me ponía chaqueta, con que quería pisar moqueta, con que lo que quería era un sillón en un gobierno con el Partido Socialista. Creo que en algunos casos fue por desconocimiento y creo que en otros fue una hábil maniobra interna, digamos, girar a la izquierda para ganar dentro y luego girar a la derecha para gobernar en España. Eso no es lo importante. Lo importante fue, o lo importante es que a ese acuerdo se ha llegado. Creo que tarde, habiéndonos dejado muchas pruebas por el camino, pero se ha llegado. Ahora, hay una pregunta ulterior. ¿Es posible entonces revitalizar o volver a imaginar un eje abajo-arriba, un eje transversal que vaya más allá de izquierda-derecha, siendo que izquierda-derecha parte el país en dos? O sea, arriba y abajo no parte el país en dos, es como un 1% del 29%, hay mucha más gente abajo.
y por tanto es más radical, en mi opinión, un eje arriba-abajo y un eje izquierda-derecha. ¿Es posible volver a imaginar algo así? Yo creo que sí, pero no en el corto plazo. Claro. Aunque he prometido que es la anterior la última pregunta, no me quiero privar de preguntarte por lo más inmediato, que es tu nombramiento como presidente de la Comisión Anticorrupción. Claro, la corrupción fue, digamos, el ariete, casi, mediante el cual las clases dirigentes se convirtieron en meramente dominantes y se produjo la crisis. Perdieron todo el prestigio, claramente. Y parece que ese tema ha quedado como pasado a un segundo plano, ¿no? Evidentemente, sobre todo con lo que ha sido perdón. Mi madre, ya sabes que a las madres hay que atenderlas siempre, pero en este caso voy a ponerla en silencio. Las comunidades de cuidados también van por ahí. Entonces, te estaba diciendo que, claro, la corrupción fue un tema central, digamos, de los primeros años de la crisis económica española. ¿Cuál es tu hoja de ruta, digamos, como presidente de esta comisión? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Cuáles son las dificultades a la hora de llevar a cabo un buen trabajo dentro de una comisión anticorrupción? Dado que, evidentemente, la opinión pública ya no se plantea como un elemento central, dada sobre todo el lavado de fachada de todos los partidos, donde, evidentemente, pues, lo que ha pasado no tiene nada que ver con algo. Aunque casi todos los que están ahora en la primera plana de la política nacional tienen una corrupción que ya no es económica, sino que tiene que ver más bien con los mecanismos de legitimación cultural, los famosos másteres, doctorados, etcétera, en los cuales están más o menos metidos prácticamente casi todos los dirigentes de los gobiernos más importantes. Que además, perdón, empiezo por una anécdota, ahí está una cosa muy tonta, que es que pasa presidente tiene gente de un máster, un doctorado. O sea, yo soy doctor de ciencias políticas, pero hay magníficos presidentes que a lo mejor no han acabado de... Como Morales, mi hermano, claro. O sea, que de repente se instala esta cosa de que parece, yo creo que como para ellos eran gratis y los compraban al peso, pues en plan, quiero 3 másteres, y si tengo 3 másteres, soy mejor. Si tú puedes tener 3 másteres y ser un perfecto idiota, o puedes no tener formación académica y sin embargo tener mucho sentido común sobre cómo gobernar y cómo hacer las cosas mejor para tu gente, ¿no? Las dificultades las has enumerado tú. Por una parte, bueno, yo empiezo por la más rudimentaria. Los partidos tradicionales tienen mayoría en esa comisión, como todas. Y es más fácil imaginarse que van a ser más reacios a las transformaciones que les puedan poner en aprietos, ahora o en el futuro. Y esa es la primera, porque en el fondo las comisiones, como todo, como en el Parlamento, se juega por un juego de mayorías y minorías, y si no tienes mayoría, pues no tienes una política de presentar alternativas y denunciar. Pero la segunda es que efectivamente hay un mayor cansancio incluso con las denuncias de corrupción, ¿no? Yo creo que la corrupción fue muy efectiva como una gasolina de la indignación cuando conectó los recortes, la precariedad y el empobrecimiento de la mayoría del pueblo español con la desvergüenza de aquellos que los gobiernan. No era tanto, porque en realidad la corrupción no era solo, digamos, las razones del empobrecimiento no eran la corrupción, eran más bien las razones de la desvergüenza de una élite que ni siquiera se escondía. O sea, a la gente yo creo que lo que más le escandalizaba era la falta de disimulo, de simulacro. De hecho, los casos de corrupción más escandalosos no han sido los más grandes, sino los más fáciles de imaginar. Porque la Gürtel es muy difícil de imaginar, pero que un tipo con una tarjeta black vaya a un cajero y saque 100 euros para gastárselo en champán, eso todo el mundo se imagina, por eso se indignaba más. Y hay que reconocer que a veces las tramas de corrupción son muy difíciles de seguir, me cuestan a mí, son difíciles de seguir y por tanto por intermedia se pierde como la atención de la gente, ¿no? Y luego ha habido una especie de cansancio porque la denuncia por sí sola no ha producido grandes transformaciones y porque la vuelta a la centralidad de los grandes partidos políticos pues les libra un poco de responsabilidad, o por lo menos dice, bueno, sí, es verdad que podía haber corrupción, pero esto no es lo peor. En España la gente nunca fue inocente con respecto a que hubiera corrupción. Lo que sí pensó es que o no había otra alternativa o había cosas peores que la corrupción, digamos. Roba más fácil, ¿no? Claro. Roba pero va. Sí. El famoso lema brasileño. En un momento dado, claro, pero o sea que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid o en el País Valenciano, felizmente en el País Valenciano ya no, lamentablemente en la Comunidad de Madrid todavía sí, ha construido regímenes de poder en los que la gente no es ajena a los tejemanejes. Ahora, es que con todo y con eso, puede pensar que gana más de lo que pierde. Si la alternativa es sobre Venezuela, por ejemplo, pues oye, yo prefiero esto, que está medio ordenado, que roban, pero un poco, o si en el fondo se están comportando como nos comportaríamos todos, una especie de berlusconización de la moral pública, que es en plan, ¿es deleznable? Sí, pero con mis colegas me tomo una cerveza y digo, ojo, qué jefes, ¿sabes? Esta especie de mezcla como de chulería, ratos, el mercado amigo, esta especie como de... en eso, no me quiero meter en campo de los que sabes más tú, pero en eso en realidad una parte de la política neoliberal y de la cultura del rap y del trap se tocan. Sí. Porque hay un rollo de, bueno, tío, tú te lo has hecho un montón, tenías que
salir de esta mierda y le has echado en narices y mira, he salido, no hemos salido juntos del barrio, ni muy mejor del barrio, he salido yo, con mis narices, ¿no? Y si no he hecho el mismo, que podría ser el bigotes, ¿sabes que el bigote con flow? Claro, de repente, no es una crítica, que muchos colegas hacen rap y máximo respeto, pero ¿no? Que hay una parte de esa cultura, o alguna gente de esa cultura que como llevas un poco sin rollo. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer? En mi libro con García Elena trabajamos mucho una cuestión que yo estoy obsesionado hace tiempo y que me gustaría escribir y desarrollar con más calma, que es la de la irreversibilidad relativa. Sí. Aquellas transformaciones que los gobiernos progresistas o del signo nacional popular puedan llevar a cabo que les sobrevivan una vez que pierdan las elecciones. Si antes hemos dicho que el pluralismo es un elemento consustancial a cualquier propuesta emancipadora y que el pluralismo ha venido para quedarse, eso significa inmediatamente que las elecciones las vas a perder en algún momento. Y por tanto que tienes que gobernar pensando, cuando yo pierda las elecciones, ¿qué me sobrevivirá? ¿Qué quedará? ¿No? ¿Qué grandes transformaciones culturales, económicas, urbanísticas, sociales, jurídicas habré dejado que el adversario, incluso por mucha antipatía que le estudiara al principio, nos vaya a tener que respetar, ¿no? Y hay muchos ejemplos, programas sociales que cuando la derecha llega tiene que respetar en países latinoamericanos, el matrimonio entre personas del mismo sexo que instituye Zapatero, que el PP quiere quitar, pero que cuando llega está tan anclado en el código jurídico, en la conciencia de los españoles, en el sentido común, que aunque lo odiaban, lo tuvieron que mantener. Digamos, por poner un ejemplo clásico, el otro día discutíamos sobre la eutanasia aquí. Se va a desarrollar la ley de eutanasia, tiene mayoría y se va a hacer ley. Y la eutanasia, de hecho, finalmente va a ser ley en España. Pero aún así, su mayor victoria no será el día que se apruebe, su mayor victoria será cuando diputados o familiares de diputados de las derechas que votaron en contra la usen. Y cuando eso suceda, la eutanasia dejará de ser una conquista de la izquierda y será una conquista de España. Y por tanto será irremovible, será más difícilmente eliminable, ¿no? Este es un punto que me parece crucial en la teoría de la hegemonía. Como el poder no te va a permanecer siempre, va a tener vaivenes, ¿cómo construyes cosas que formen parte, que empiecen avances que acaben formando parte como del suelo mínimo de ser, ¿no? De ser de tu comunidad política? En el caso de la corrupción, ningún gobierno, cuando está en el poder, tiene mucho interés en el avance de las medidas de transparencia, de rendición de cuentas, de fiscalización, de calidad democrática. Es lo normal. Y la oposición sí que tiene mucho interés, exclusivamente como por el gasto del gobierno. Lo que hay que pensar, o lo que las fuerzas progresistas deberíamos pensar, es que hay que dejar fortines republicanos en el Estado, republicanos lo digo en términos de filosofía política y no en términos de la forma del Estado, ¿no? Digamos, sí. De la bandera tricolor, la cosa se controla, pero fortines republicanos que garanticen que cuando en algún momento ganan las elecciones las derechas hay buenos contrapesos. Porque todo gobierno puede preferir pensar, joder, mejor gobernar sin contrapesos, ¿no? Mejor un ejecutivo fuerte con las manos libres. Y eso en el corto plazo parece muy razonable. Pero el ejecutivo dejará de pertenecerte en algún momento y le pertenecerá en algún momento a las fuerzas conservadoras. Cuando les pertenezca a ellas, ¿qué contrapesos va a haber? ¿Tú habrás dejado contrapesos o no? Porque ellos contrapesos siempre tienen. Ellos tienen los contrapesos del poder empresarial, del poder financiero, de una parte del poder mediático, de una muy buena parte del poder judicial. Digamos, la derecha, cuando no tiene el gobierno, sigue teniendo una buena parte del Estado, en su sentido integral. Cuando está en la oposición tiene la mitad, y cuando está en el poder tiene todo. Y las fuerzas progresistas, cuando están en el Estado, están como intrusos. Oye, perdona, que me han votado, me voy a hacer una reforma si no te importa. Y cuando la echan, conserva casi nada, ¿no? Digamos que la hegemonía neoliberal no es que los partidos neoliberales ganen sistemáticamente las elecciones. Se expresa en que los partidos progresistas, cuando ganan, se tienen que comportar de forma muy parecida a los neoliberales, asumiendo una buena parte de su agenda, y en segundo lugar, viviendo como intrusos en el Estado. ¿Qué deberíamos desarrollar? Deberíamos desarrollar mecanismos, canales e instituciones que fiscalicen al poder y lo controlen, porque eso será bueno siempre. Por eso me oponía el otro día en la polémica esta sobre meter en el Código Penal la apología del franquismo. Yo levantaba que eso podía ser un problema, no por ningún tipo de cumplimiento. Bueno, primero porque no cuenta luego, quiero decir. El Estado español, el gobierno español todavía no se está posicionando con respecto a que la jueza Servini venga a España a tomar declaración en la querella argentina a Rodolfo Martín Villa por crímenes de lesa humanidad. Entonces, antes de criticar la apología del franquismo, podemos empezar por juzgar al franquismo, ¿no? Claro, que decir, a los torturadores, a los que han ordenado muertes, a los que han ordenado asesinatos, en lugar de extender los delitos de opinión, que tengo la sensación de que si se normaliza en la sociedad de que hay opiniones que son delito, eso a la izquierda siempre le acaba pasando factura. Sí. Eso acaba llenando las prisiones y las comisarías de gente que ha escrito un tuit o que ha hecho una canción. Y por eso tengo las y sobre todo de la gente que milita en la calle y que hace antifascismo en los barrios, que es donde hace falta, y a la cual la extensión de los delitos de opinión siempre le va a acabar afectando. Tengo la sensación de que es fundamental esta medida de la irreversibilidad relativa, es gobernar sabiendo que te vas a ir. No gobernar pensando para la primavera, gobernar pensando para el invierno, pensando que en algún momento te irás y que cuando te vayas tienes que haber dejado consolidadas instituciones, creencias o hábitos que te sobrevivan.
que tu adversario tenga que aceptar y que para cuando tú vuelvas, sigan ahí. Y por tanto no tengas que empezar la tarea siempre de cero como un hámster en la rueda, sino que empieces ya de +1, de +2. Vuelvo otra vez a hacerte otra pregunta final, ya es la tercera que llevo, que es justamente sobre Bolivia, porque claro, en el prólogo de José Luis Villacañas y también en la pequeña nota que ponen los editores a tu conversación con García Linera, es inevitable que se aborde la cuestión de la situación de ese país. Y los editores, en concreto Jorge Lago, supongo que es el que escribió esa nota, claro, se planteaba cuál es el sentido de un libro en el que se habla de la irreversibilidad relativa después de un golpe de Estado en el que los golpistas llegan incluso a quemar la biblioteca privada de García Linera al mismo tiempo que entran en el Palacio Presidencial con el libro por antonomasia, ¿no? La Biblia, ¿no? Una especie de relación paradójica con la bibliografía. Entonces la pregunta que te quería hacer es eso, ¿hasta qué punto esa irreversibilidad relativa, cómo se ha materializado en el caso latinoamericano y si esa irreversibilidad también contempla no solamente la derrota electoral, sino en este caso militar, ¿no? Es decir, ¿cómo existe irreversibilidad frente a los golpistas? Esta es una pregunta quizás interesante. Pues, el libro tiene dos paradojas. Tiene la paradoja de que lo escribimos, lo pensamos, lo trabajamos y lo escribimos con Álvaro García Linera siendo vicepresidente de Bolivia. Yo no lo escribo porque Álvaro sea vicepresidente. Álvaro, además de vicepresidente, es un amigo, y más importante que todo eso, creo que es el intelectual radical vivo, para mí más influyente y de los más importantes. Precisamente porque se ubica en un terreno que he querido llamar un terreno anfibio entre la reflexión intelectual y la práctica política. Digamos, su práctica política no le ha hecho renunciar al trabajo intelectual, pero en su trabajo intelectual nunca se emancipa de las pequeñas dificultades y miserias y contradicciones que tiene el quehacer político del día a día. Es un vicepresidente intelectual, un intelectual que está gobernando un país, ¿no? Y por eso me parece que hace una reflexión que es apasionante. A mí cada vez me pasa más que en la política solo encuentro una especie de coyunturalismo asfixiante, en la que el político se convierte en una especie de intercambiador de gallinas, ¿no? Un señor que cuenta votos, los intercambia por cosas y dice la frase redondita que hay que decir para salir en Telenoticias. Pero en la reflexión intelectual a menudo encuentro una enorme distancia con la posibilidad de llevar eso a la práctica. No digo de llevar a la práctica una campaña electoral, pero entiéndeme, con esto, o sea, como lees autores muy brillantes que te gustan mucho y te inspiran, pero dices, hay tanta distancia de esto que he leído a algo que me puede inspirar en la práctica política que creo que entre medias hace falta como una cierta labor de traducción de gente que no renuncia a la tarea intelectual, pero explícitamente ubicada como el compromiso político. Por eso es el libro con Linera. Pero claro, el libro con Linera sale primero cuando ya han dado golpe, porque ahí fuimos lentos en la edición, los autores más que los editores. Primero porque o sea, eso sale cuando han dado golpe y luego habla de la irreversibilidad relativa, pero es que uno de los autores está en Buenos Aires exiliado y el libro que lo íbamos a editar y a presentar en La Paz nunca verá la luz en La Paz. Llegará a La Paz y a Bolivia, me imagino, a todas las ciudades de Bolivia, a Cochabamba llegará, pero llegará por ediciones extranjeras o a lo mejor clandestinas, pero nunca tocará Bolivia. Un libro que está, como muchas de cuyas reflexiones no son sobre Bolivia, pero están inspiradas por la práctica del gobierno popular de Evo Morales, ¿no? Entonces, por una parte, ¿qué tres problemas creo que hay ahí que o qué tres cuestiones creo que pone de manifiesto el golpe en Bolivia, o el gobierno golpista en Bolivia, y que hayan echado del poder el movimiento al socialismo? Primero lo señalabas tú, que es la cuestión, digamos, del poder militar. El hiperdesarrollo de las técnicas militares y de la tecnología militar hace muy difícil. Evo Morales hizo unas declaraciones en las que dijo que su error a lo mejor había sido no constituir milicias populares. Tengo muchísimas dudas, más allá de lo que nos excite, nos noticias o las izquierdas, tengo muchísimas dudas sobre que el gobierno hubiera podido mantenerse sobre eso, ¿no? Y que algo así como las milicias de obreros y campesinos, por hermosas que sean, pueden derrotar a carros de combate y helicópteros, ¿no? Tengo muchas dudas. Y luego además, porque, y esto es una problemática clásica, o sea, eso solo ha pasado una vez. En toda la historia de la humanidad solo ha pasado una vez, que es en España. El único sitio, y nos tenemos que estar, el único sitio donde milicias de trabajadores, milicias sindicales y del movimiento obrero derrotan a un ejército masivamente pasado al lado de los golpistas. Vietnam. Vietnam era casi un ejército, ¿no? Pero la desfase militar era sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad que es verdad. Mi ejemplo es correcto solo en el sentido de que un golpe lo paran las milicias. Pero en Vietnam, un ejército popular, un conjunto de milicias populares derrotan al ejército más poderoso del mundo. También era pensando en su... Sí, pero tienes toda la razón. Pero claro, desde entonces el desarrollo de la tecnología militar hace muy difícil pensar que en estados mínimamente consolidados se puede desafiar el monopolio de la violencia. Y además, perdón, pero Evo Morales y el movimiento socialismo eran gobierno del Estado de Bolivia. Y por tanto, el resto de las instituciones tienen que hacerse cargo de esas instituciones.
instituciones y tienen que garantizar la lealtad de esas instituciones. En el caso de Bolivia, el gobierno del movimiento socialismo trabajó mucho, como en otros gobiernos progresistas latinoamericanos, para que el ejército no fuera un factor, digamos, de desestabilización, sino que el ejército tuviera estricta obediencia constitucional. Trabajó con un sistema, digamos, de premios que favoreciera otro tipo de comportamiento, fundamentalmente simbólicos, de incluir al ejército en labores de reconstrucción nacional, de enfrentamiento a desastres naturales. Trabajó con las academias de oficiales y suboficiales para descolonizarlas, que no solo entraran hijos de un tipo de familia, sino que pudieran entrar gente de extracción étnica, cultural o sociológica diferente. Trabajó mucho en ese sentido y, sin embargo, no fue suficiente. Y, sin embargo, con mucha facilidad, en 48 horas, después de que primero vienen las protestas de la derecha, la policía, pese a que están quemando casas y atacando a gente, la policía se niega a hacerles frente, con lo cual se pone una actitud casi de motivo pregolpista. La policía solo les hace frente cuando salen los defensores del gobierno popular a la calle, entonces la policía sí sale. Ahí se producen choques y entonces el ejército, cuando ya sale, desequilibra la balanza de poder, y es verdad que plantea una cosa pues muy clásica, digamos, desde Allende. Hay un librito muy bueno sobre esa experiencia de Garcés. Pues desde Allende es una problemática clásica. Cuando ganas las elecciones ganas un trocito de poder, un trocito. Y con el resto tienes que negociar. Y algunos de los poderes que van a tener poder de veto, ¿no? Es verdad que es un poco desmoralizante ver a qué velocidad un gobierno de Evo Morales gana las elecciones en diciembre del 5. De diciembre del 5 hasta ahora, que son 15 años, a qué velocidad se desploma. La segunda cuestión. Eso solo es posible por un debilitamiento del bloque social que lo sostenía. Ni toda la fuerza militar sola, porque esa fuerza militar siempre ha estado, y a lo mejor teníamos voluntad golpista antes. Esa fuerza militar solo puede ser el que decide a dónde cae la correlación de fuerzas o la balanza del poder, porque previamente había una erosión del bloque social. Y en mi opinión, una buena parte de esa erosión del bloque social tiene que ver con una voluntad de permanencia por encima de mecanismos de control y de pluralismo. Como el movimiento socialismo no tenía resuelto bien el problema de la sucesión, de quién iba a ser quien librara la batalla electoral después de Evo, forzó, en mi opinión, demasiado una dinámica demasiado presidencialista. Y el pueblo boliviano y la cultura política boliviana es muy... De hecho, Evo ya era una rareza para la cultura política boliviana, ¿no? Todo el mundo reconocía que lo había hecho bien, pero había una creencia cada vez mayoritaria de que tenía que dejar paso, ¿no? Y que no podía seguir presentándose a elecciones. Y luego, el gran problema de los gobiernos nacionales populares en América Latina, que es la inclusión de las clases medias. La política de redistribución de la riqueza saca a mucha gente de la pobreza y le incluye las nuevas clases medias, le cambia la forma de vida, los hábitos, deja de estar organizado el sindicato, empieza a estar organizado un gremio, deja de vivir en un barrio muy popular y empieza a estar organizado a vivir en un barrio más individualizado, de casas más formales, cambia sus expectativas y entonces esa gente que ha accedido a la clase media gracias a las políticas de tu gobierno, te deja de votar. Y nunca estableció un nuevo contrato social con esas clases medias, en la que en muchos sentidos le votaba todo el rato en relación al pasado, lo que te hicimos. Pero precisamente el resultado de tu victoria es que la gente no te está dando la gracia permanentemente, porque ayer esa política social era una política social del más. Para las nuevas generaciones que están empezando a votar ahora, es un patrimonio de todos los bolivianos, y eso es una victoria tuya. Pero los gobiernos transformadores tienen una relación muy curiosa, muy paradójica con las victorias, que es que las victorias te lo ponen más difícil. Cada victoria hace que la gente te exija más. Entonces, la gente no te da las gracias ya porque, qué sé yo, haya leche gratuita para los niños que acaban de nacer. Ayer era una rareza, hoy es una gran conquista de todos los bolivianos. Y en mi opinión ha faltado un nuevo pacto con las nuevas clases, o sea, un pacto de Estado con las nuevas clases medias que las incluyera, les obligara a pagar impuestos y a cambio les prestara servicios públicos de calidad. Es decir, que los servicios públicos y las prestaciones sociales no fueran solo para los pobres, sino que fueran universales y por tanto le dieran razones para la lealtad a la clase media. Los gobiernos nacionales populares en América Latina a menudo han tenido muchas dificultades en incorporarlo, o sea, la hegemonía es el régimen por el cual incorporas a tus adversarios, y los gobiernos nacionales populares han tenido muchas dificultades en incorporar a la clase media. Cierro diciendo, que es el tercer componente, que no sabemos cuánto tendrá de irreversibilidad. Este es un gobierno interino, muy débil, que tiene que usar mucho la violencia para, o la intimidación o la coacción, los desfiles militares, estos raros, la persecución contra antiguos gobernantes, para mantenerse en el poder. No sabemos cuánto de larga o cuánto de profunda será la irreversibilidad. Lo sabemos en algunos trazos culturales. Yo, por ejemplo, creo que en Bolivia va a ser muy difícil una operación que vuelva a convertir a los indígenas en ciudadanos de segunda, por más que lo pudieran desear los gobernantes. Seguramente con Evo de presidente ha sido la primera vez que ha habido niños y niñas de escuelas rurales en puntos muy lejanos de Bolivia que se han imaginado que pueden ser presidentes.
Y las cosas que anclan en el alma popular son muy difíciles de desanclar, ¿eh? O sea, el gobierno actual, el gobierno golpista actual, si gana las elecciones, y tiene facilidades para ganarlas porque controla todo el proceso, si gana las elecciones, a lo mejor puede derogar leyes, pero es mucho más difícil derogar creencias. Por ejemplo, los policías que participaron del golpe, algunos de ellos se hizo famoso una imagen en la que cortaban la bandera huipada de sus uniformes y la tiraban al suelo. La propia presidenta golpista tuvo que hacer una maniobra de una ceremonia de desagravio de la huipala, saliendo ella en prensa diciendo que la huipala se respeta. Porque había producido una ola tal de indignación moral, de agravio moral entre una buena parte de los gobernados, que el gobierno, aún el gobierno golpista, se vio amenazado. Eso habla claramente de que hay algunos patrones de la descolonización y de la inclusión cultural que no se van que yo creo que va a ser muy difícil. Digamos, el niño que viene a Evo Morales, que habla mal castellano y es presidente, se imagina que él también lo puede ser, es muy difícil que alguien le convenza que él va a ser un ciudadano de segunda. Eso no significa que no vaya a haber retrocesos, va a haber muchos. Pero, por ejemplo, en el plano cultural, que es cultural y material, porque atañe a las condiciones de vida, va a ser muy difícil el plano, digamos, de la descolonización, o en el plano social. Seguramente, una buena parte de los avances sociales del gobierno del movimiento del socialismo, de la nacionalización del gas, de los servicios públicos, el gobierno actual, incluso si lo mantuviera, lo va a tener difícil. Pero esta va a ser no digo que vaya a haber un segundo tomo del libro, pero esta etapa va a ser una etapa muy rica para pensar en realidad cuánto hay de irreversibilidad. O sea, cuánto de las transformaciones ya son patrimonio de todos los bolivianos o, derogando un decreto, el nuevo gobierno las puede tumbar. Bueno, pues nada, quisiera despedir al espectador, ya no voy a usar más de la paciencia. Se ha llegado hasta aquí. Y quería leer, me he buscado, justo cuando estabas hablando de la irreversibilidad como parte también del anonimato, pues he traído un poema a modo de cierre de Manuel Machado, La Copla, que dice algo parecido a la voz del político, pero en el caso de la poesía, que dice así: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde en nombre se gana de eternidad. Así que nada... El pueblo que se hace nación, qué maravilla. Efectivamente. Pues nada, Íñigo, un placer. Seguimos en contacto. Hasta luego.